Juego de Tronos. Una vez fuimos dragones. 0110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. La proa de madera dorada, con forma de cisne, surcaba el agua, pasando junto a elegantes edificios blancos, hasta que la barcaza llegó al montículo rocoso de mármol gris. La isla de los dioses se encontraba en el centro de la ciudad, donde el canal largo y el canal de los héroes se cruzaban ante las desgastadas estatuas de señores del mar fallecidos hacía tiempo. En los demás templos y santuarios, un flujo constante de fieles entraba y salía bajo la atenta mirada de sacerdotes, acólitos y guardias. Pero allí no había alegría ni celebración, solo un silencio sombrío e imponente. El templo no era grandioso como la fortaleza del Señor de la Luz, ni opulento como el templo de los cantores de la luna, ni siquiera extraño como el refugio, ese gigantesco depósito de ladrillos de dioses muertos que incluso Braavos había olvidado. Pero, claro, pocos hombres y mujeres visitaban voluntariamente la casa de blanco y negro. En la fría mañana, las nubes se arremolinaban en tonos violeta y naranja. A lo largo de los canales y los puentes, las lámparas quemaban las últimas gotas de aceite de la última noche mientras rayos rosas y azules se asomaban por el horizonte. En el barco, la luz brillaba a través de los cristales de colores de los faroles de latón, revelando cortinas de terciopelo, tapices tejidos y cojines de seda. Los apuestos sirvientes que guiaban las pértigas hacia el muelle vestían camisas de satén a rayas y pantalones de lino fino, colores brillantes que ocultaban las finas hojas y los cuchillos arrojadizos. Incluso vestida de apagados marrones y grises, la belleza de la dueña de la barcaza era indisimulada. No llevaba oro ni plata en el cabello, ni joyas en su hermoso cuello. La sencilla capa cubría su voluptuoso cuerpo, pero sin adornos, seguía siendo exquisita, lo suficientemente joven como para pasar por una jovencita recién llegada, con un rostro tan encantador que los reyes se mendigarían por su virginidad, y los príncipes mercaderes pagarían enormes sumas para acompañarla a un banquete o baile. Sus ojos brillaban en tonos lila y púrpura mientras la luna y las estrellas, al desvanecerse, brillaban con más intensidad sobre su figura. Mi señora, suplicó el muchacho, con el pulgar en la empuñadura de su daga. Somos sus guardias. Permítanos venir a defenderla. Ella negó con la cabeza mientras bajaban la tabla. Es inútil. No podrías luchar contra ellos en su templo. Pero ¿cómo sabemos si volverá, mi señora? Gritó el muchacho, preocupado también por los demás en la barcaza de recreo. Bajó al muelle, a la sombra del edificio achaparrado y sin ventanas. Valar Morghulis. Me llamaron aquí. Si los hombres sin rostro me quisieran muerta, no me matarían en su casa. Bellejere Oteris, sola y encapuchada, subió los escalones de piedra hasta la gran entrada de Arciano llevando de la casa de blanco y negro. Lo último que vio fue una sonrisa bajo una capucha blanca y negra. Creyó que los colores se habían invertido desde las puertas, pero luego recordó tardíamente que el sacerdote sonriente la miraba mientras la niña abandonada le ponía la venda. La llevaron, con cierta delicadeza, por pasillos que descendían en pendiente, por tramos de escaleras, a través de bóvedas y túneles. De vez en cuando, tropezó al tocar las paredes de roca tallada, rozando con los dedos las marcas ocultas debajo. Eso le brindó un pequeño consuelo, incluso mientras la delgada chica tiraba de su manga con impaciencia. Bellejere había hecho este viaje varias veces, pero no desde que su madre falleció hacía 10 años. Bellonara Oteris la trajo aquí de niña y la condujo por estos extraños pasillos. Todas las perlas negras, incluso las primeras, hicieron este trato. Comprometieron a su hija a servir a la casa de blanco y negro. Su reacción fue primero de asombro, luego de miedo y finalmente de duda. Como cortesana de Braavos, era muy consciente de lo que hombres y mujeres deseaban. Pechos firmes, un trasero firme y labios que desearan. Los hombres sin rostro exigían más. Querían sangre. La sangre del dragón. Siempre había habido valirios que soñaban con el futuro. Los sueños de dragones atormentaron tanto a los Targaryen como a los Fuego Oscuro durante siglos. Bellejere resopló. Tenía una pizca de sangre de dragón de muchas generaciones atrás, cuando Aegon el Indigno llegó a Braavos en una misión comercial. E incluso entonces, dudaba que la primera perla negra, capitana de la Viuda del Viento, saqueadora y reina pirata, fuera fiel a un príncipe. En toda su vida, Bellejere nunca había soñado con dragones, ni una sola vez. Pero nadie en Braavos rechazaría una llamada de los hombres sin rostro. Le quitaron la venda al final del viaje. La habitación, toscamente labrada, coincidía con sus recuerdos.
oscura, con techos altos e iluminada solo por unas pocas antorchas. Se quedó de pie, frente a un semicírculo de sillas de ébano y arciano. Los hombres estaban casi ocultos en las sombras, con las capuchas de sus túnicas blancas y negras bajadas. Había un hombre gordo de nariz aguileña, un hombre apuesto de barba azul, un bizco, un señor con una daga dorada y un hombre hambriento de mejillas delgadas y cetrinas. Bellejere no reconoció a nadie más que al anciano del centro. El anciano había envejecido hacía una década. Su ojo derecho estaba blanco lechoso por la ceguera, y el izquierdo brillaba en la oscuridad. Una larga barba blanca dominaba el rostro impasible. Un espeso bigote gris no podía ocultar los labios fruncidos y dos manos grandes, blancas como el hueso, señalaban una copa que reposaba sobre una bandeja de plata pulida. La flauta contenía un líquido azul intenso. La sombra de la noche, el vino de los brujos. Ella dio un paso adelante y lo bebió de un trago. El líquido rezumaba como miel sobre su lengua, pero no tenía dulzor. La sombra de la noche tenía un sabor repugnante, una mezcla de carne podrida, leche en mal estado y carne contaminada. Bellejere lo habría escupido, pero el anciano la miró con ojos fríos y duros. Cuidado con los hombres bondadosos, le había dicho su madre, esos eran los que más daño podían hacer. Esperó. Nada cambió. Los hombres sin rostro guardaron silencio. Esperó de nuevo, con la cabeza en alto y la mirada firme, mientras reinaba el silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Bellejere se preguntó qué querían oír. Como todas las cortesanas, había sido entrenada para mentir. Pero los hombres sin rostro eran todos mentirosos, y muy hábiles. Las prostitutas mentían por dinero o para evitar una paliza. Los hombres sin rostro mentían para quitar vidas, y el viejo de la montaña era quizás el mejor de todos. Él realmente creía ser el elegido del dios de muchos rostros. ¿Qué ves, niña?, susurró el anciano. El rostro sonrió, pero la mirada permaneció fría. Bellejere abrió la boca, esperando ganar tiempo. Pero entonces vio a los dragones. La cámara desapareció y el tosco techo labrado se convirtió en un cielo oscuro. Un cometa rojo con una larga cola ardía, eclipsando la luna y las estrellas. A su alrededor, enanos deformes brincaban sobre montones de cráneos, empeñados en la rapiña y la masacre. Algunos jugaban con espadas rotas y afiladas, otros simplemente tenían sangre en sus manos. Los sonidos de la batalla ahogaban las incesantes carcajadas de los enanos. Ejércitos libraban guerra. Falanges de lanceros inmaculados, caballeros ándalos montados con armadura pesada, gritones dothraki cargando con arrax, compañías de arqueros y ballesteros, y hombres de piel aceitunada montando veloces y esbeltos caballos con cabezas estrechas y hermosas. Pero por encima de todos ellos, estaban los dragones. Veo dragones. Pero vio mucho más. Niños gritaban de hambre, mujeres lloraban de miedo, gente común y comerciantes suplicaban en vano por seguridad, y esclavos se arrodillaban, aferrándose a grilletes rotos. Vio sacerdotisas cabalgando sobre caballos blancos y negros, arpías y esfinges silbando, leones y lobos luchando, una flota enorme, desde humildes barcos de pértiga hasta una gran galera de guerra con un kraken dorado. ¿Cuántos? Quizás Bellejere debería haber hablado de los hombres que marchaban a la muerte. Entre los barcos, divisó las velas púrpuras de Braavos. Pero el viejo solo preguntó por los dragones. Y Bellejere no solía regalar nada. 3. El gordo abrió la boca, llena de dientes amarillentos y manchados. Daenerys Targaryen tiene 3 dragones. El más grande quemó a los buenos amos de Astapor hace 2 lunas. El apuesto hombre frunció el ceño. Daenerys Targaryen está lejos. ¿Qué asuntos tiene Meereen con Braavos? El anciano levantó una mano pálida para pedir silencio. ¿Dónde están los dragones? ¿Qué ves? Bellejere cerró los ojos para concentrarse. Un dragón vuela sobre una pirámide en ruinas. Otro sobre el puerto de una ciudad amurallada. Y el tercero. No lo distinguía. Había agua por todas partes, cubierta por una espesa niebla. El gran dragón negro se elevaba sobre las esbeltas agujas y las elegantes cúpulas que se asomaban entre las bajas nubes. El dragón negro voló más alto. Agua, agua por todas partes, pero al elevarse, las orillas lejanas aparecieron a la vista. El río era vasto y caudaloso, y fluía en todas direcciones, pasando junto a ciudades vivas y muertas, revelando las venas de una hoja que era Esos. De repente, comprendió dónde debía estar. El río más caudaloso del mundo, y el más maldito, condenado por la codicia de la antigua Valiria, Madre Roine. El dragón ha llegado al Roine. Abrió los ojos.
Los hombres sin rostro eran famosos por su autocontrol, pero incluso ellos estaban impactados. Las fuentes del Roine estaban cerca del río de agua dulce que alimentaba Braavos. En los ojos del anciano, Belleger vio miedo, ira y un destello de locura. Y entonces se desmayó y cayó. El chico pecoso llamó suavemente a la puerta de la cabaña, anunciando la llegada de Puerto Blanco. El señor de piedra rúnica suspiró mientras sus hombres de armas se ponían cotas de malla y se ceñían espadas y dagas. El golpe había sido demasiado respetuoso. John Royce deseaba viajar en secreto, evitando atenciones indeseadas. Esa esperanza fue claramente en vano. Y Silla. Andar. Asintió con aprobación mientras su hijo y su hija se preparaban para desembarcar. El mono de bronce partió a buen ritmo de Puerto Gaviota gracias a los vientos favorables que soplaban de norte a oeste a lo largo del mar angosto y la mordida. El señor de piedra rúnica alquiló la carraca hacía 2 semanas, pensando que el pequeño barco pasaría desapercibido para los espías de Melique. Pero la tripulación sabía claramente que no era un mercante. En realidad, no debería haberse molestado. John Bronce era un hombre formidable, con poder e influencia, e incluso a finales de sus 40, un hábil guerrero con la espada o la lanza. Carecía de habilidad para el subterfugio. En muchos sentidos, el señor de piedra rúnica era lo que los cantores imaginaban de los habitantes del valle. Orgulloso, quisquilloso y honorable. Pero el valle había cambiado desde la muerte de Jon Arryn. Lysa Arryn se había retirado al nido de águilas e impidió que sus señores lucharan en las tierras de los ríos. Se enfureció profundamente cuando algunos caballeros jóvenes, liderados por su hijo Robert, se unieron a los Stark en Arenal. Su ira se transformó en furia cuando las noticias de sus valientes hazañas en el Ojo de Dios y los gemelos llegaron al valle. Lady Lysa se negó a apoyar al norte, incluso después de que su hermana fuera asesinada por orden de Tywin Lannister. Locura. Culpó a Melique. Al igual que otros señores del valle, John Bronce no hizo caso cuando Jon Arryn nombró a Baelish recaudador de impuestos en Puerto Gaviota. De alguna manera, en tan solo 10 años, el mugriento contador de monedas se convertiría en el nuevo Lord Protector, con Robert Arryn bajo su tutela. Un prostituto, un prestamista, y ahora Lord Supremo y Guardián del Este. ¿Cómo demonios podía un recaudador de impuestos llegar tan alto? John negó con la cabeza. Baelish tuvo la audacia de enviar cuervos a los valenses, declarando que no se contactara con el renegado norte. La carta estaba firmada por Lady Lysa, pero todos conocían al verdadero autor de aquellas palabras. A John Bronce no se le había permitido luchar con los Stark, pero sería condenado si Meñique le impedía asistir a la boda de su hijo. John estaba encubierta mientras el mono de bronce se acercaba a los muelles. La ciudad era un lugar limpio y ordenado, con casas de piedra blanca y pizarra gris construidas sobre una colina. ¿El Puerto Blanco siempre es así?, preguntó su heredero Andar. ¿Te refieres a las defensas? Una enorme piedra, de cientos de metros de ancho, dominaba el acceso al puerto interior. El fuerte circular estaba repleto de hombres armados y catapultas. Cientos de ranuras daban cobertura a ballesteros, arqueros y docenas de nuevos escorpiones. Cualquiera que atacara Puerto Blanco pagaría un precio muy alto. No, me refería a todos los barcos, dijo Andar. John parpadeó. Era su 4ª visita al norte. Había venido de niño con su padre para reunirse con Lord Rickard, regresó al norte con Ned tras la rebelión Greyjoy y escoltó a su hijo menor, Waymar, hasta el muro. En esos viajes, nunca había visto el puerto tan concurrido. Había barcos de guerra y carabelas con el sello de Manderly, pero también dromones y galeras de Antigua y del lejano Esos. Unos cuantos barcos de carga alargada surcaban el puerto, y había esbeltos esquifes y barcazas planas, ideales para pescar o navegar por las costas o ríos. El puerto estaba lleno de olores y sonidos extraños. Las charlas alegres de los extravagantes tirosi con barbas teñidas de forma extraña, el hedor de los balleneros peludos que regresaban al mar escalofriante, mercaderes de piel aceitunada de Mir y Volantis, e incluso de lugares aún más al este. Puerto Blanco bullía de comercio. Robar. Gritó Isilla, agitando las manos hacia un gran grupo de hombres que se dirigían hacia ellos desde la puerta del sello. Todos los pensamientos sobre las defensas de la ciudad y los barcos se desvanecieron de la mente de Lord Royce, mientras Isilla corría a abrazar a su hermano. En algún momento de la guerra de las tierras de los ríos, Ser Robert Royce se había convertido en un hombre. Llevaba ya 3 años como caballero cuando partió de Piedra Rúnica rumbo a Bastión de Tormentas. Pero Robert seguía siendo joven e ingenuo, parloteando sobre justas, torneos y gloria. Ese niño ya no estaba.
John notó que Robar ya no vestía la armadura roja brillante ni la capa multicolor que Renly Baratheon regaló a la llamada Guardia Arcoiris. En su lugar, su hijo vestía una sencilla armadura de acero, pieles gruesas y una capa con un broche de lobo gris. Robar tenía todo el aspecto de un nórdico. Padre, permíteme presentarte a Ser Willis, heredero de Lord Wyman. Y estos son caballeros que juraron defender la casa Manderly. Ser Jon Waterman, Ser Torren Wolfield y Ser Arker Flint. Jon de Bronce extendió una mano nudosa hacia Ser Willis, quien hizo una breve reverencia en señal de deferencia. Lord Royce, la casa Manderly le da la bienvenida a Puerto Blanco. Disponemos de habitaciones para su grupo cerca de los barracones de la guarida del lobo. Me encantaría agasajar a sus hombres, pero mi padre desea partir hacia Invernalia esta noche. ¿Estaría listo para embarcar en el Cuchillo Blanco esta noche? Claro, Ser. Cuanto antes se case mi hijo y tenga nietos, mejor. Los hombres rieron ante las palabras de Jon. El rostro regordete del caballero de Manderly se iluminó con una amplia sonrisa. Muy bien, mi señor. Haré que mis sirvientes le traigan comida y bebida, dijo Willis. Los portuarios se acercaron y comenzaron a descargar el bote. Unos niños corrían de un lado a otro, garabateando números y cifras en tablillas de cera. Seguían las órdenes de un muchacho mayor, que también llevaba un broche. A diferencia de los caballeros, el broche del lobo del chico era blanco, no gris. Jon de Bronce esperó hasta que Robar, Andare y Silla intercambiaron cordiales saludos y los hombres de armas aseguraron la sala y patrullaron los pasillos. No temía un ataque, pero prefería no ser escuchado, ni por sus caballeros ni, mucho menos, por espías desconocidos. Las mozas trajeron abundantes bandejas de patos crujientes, pasteles de tocino, pan fresco y patatas asadas, humeantes, recién salidas de las cocinas. Acompañaron la comida ron caliente con mantequilla, vino y cerveza. Jon apuró una jarra de cerveza oscura y se terminó medio pato antes de empezar a hablar. ¿Tenías que casarte con un Frey? Ladró. Robar, sorprendido, terminó de masticar el pastel de cerdo. Se llama Arwen, y ya no es una Frey. Su apellido es del Cruce. O lo será hasta que nos casemos dentro de 2 semanas. Andar rió entre dientes, ignorando la mueca de su padre. Una olla sigue siendo una olla, aunque la llames de otra manera. ¿No había mujeres del norte disponibles? Hay muchos más hombres del norte que mujeres del norte. A menos que quiera ir a la isla del oso o encontrar uno en los clanes de las montañas. Robar arrugó la nariz pensando en las peludas mujeres de las montañas. ¿Qué hay de las chicas Stark? He oído que son bastante guapas, dijo Isilla. Lady Arya y Sansa. Robar limpió la rica salsa de tocino con un trozo de pan. Walder Frey intentó comprar a Arya Stark para su hijo menor traicionando al norte y entregándoselo a los Lannister. Jon Nieve disfrutaba quemando vivo el mar. Y en cuanto a Sansa Stark, ¿es cierto lo que dicen de desembarco del rey? Sí. La fortaleza roja sigue siendo un desastre. La torre de la mano está inservible, la torre de la espada blanca ha desaparecido y el trono de hierro es un trozo de acero fundido. Nadie puede sentarse allí ahora, y menos aún Tywin y el mocoso de su nieto. Ojalá hubiera asistido a esa boda, respondió Jon. Robar se encogió de hombros. Entonces entiendes por qué nadie está tan interesado en cortejar a las Stark. Además, Arryn es una guapa niña de 15 años. Es amable e inteligente, y amiga de Lady Roslyn y Sansa Stark. Viviremos juntas con su hermana menor, Shirley. ¿Y dónde estará eso, Robar? ¿Y cómo? Preguntó Jon. En una fortaleza a lo largo de la orilla oriental del agua llorosa. Lady Sansa pretende asentar a muchos valenses allí, cerca del mar. Ser Michel estará más al oeste, en Fuerte Terror, pero yo viviré a solo un día de viaje de Ser Endrio y Ser Ben. Los Stark planean construir una ciudad y un puerto donde el último río y el agua llorosa desembocan en el mar escalofriante. ¿Y tendréis suficiente tierra? Lady Arryn tiene una dote considerable. Los Stark han sido muy generosos con las damas Frey. Y recibiré una gran extensión de tierra por luchar en defensa de los Roben 7 arroyos. ¿Pero será fértil? ¿Qué sabes tú de administrar una granja? Cuando llegue el invierno, ¿tendrán suficiente para comer tú y los tuyos? Preguntó Jon Bronce. Su hijo terminó su cerveza y sonrió, visiblemente divertido. No tiene por qué preocuparse, padre. Antes de que lleguemos a Invernalia, verá por qué. El Norte Star avanzó rápidamente por el Cuchillo Blanco. El corredor fluvial era uno de los 4 barcos de Manderly. Los Royce habían recibido el espacioso camarote junto al Wyman Manderly, y Bronce Jon se maravilló del tamaño del señor de las lámpreas.
El guardián del cuchillo blanco comía 5 comidas copiosas al día, sin contar los refrigerios. La comida a bordo era magnífica. Pasteles de cerdo rellenos de zanahoria y cebolla, anguilas, ganso asado y jamones gigantes bañados en miel. Para desayunar, Wyman tomó gachas con huevos cocidos y salchichas de cerdo. Wyman Manderly tenía demasiadas papadas, pero una sonrisa amable y una risa estruendosa. El señor estaba encantado de compartir las provisiones de comida y bebida, colmando de hospitalidad a Isilla, andar y robar. Pero tras esa fachada voluminosa y glotona, se escondía un hombre astuto, ávido de noticias sobre el trono de hierro y los demás reinos. John Bronce estaba encantado de compartir lo que sabía. Piedra Rúnica estaba cerca de Puerto Gaviota, y los hombres Royce oían muchos chismes en los muelles. El mayordomo de Piedra Rúnica, primo de Lord Grafton, conocía la ciudad portuaria lo suficiente como para evitar a los aduladores y mentirosos de Baelish. John confirmó la muerte de Bar y Sipicella en la boda del fuego salvaje. Lord Tywin había retomado sus funciones como mano, pero se rumoreaban problemas. Lady Margaery estaba comprometida con Joffrey, pero el matrimonio aún no se había celebrado. John oyó rumores de que los hombres de la cuenca no estaban muy contentos con la casa Tyrell. Pocas personas, incluidos los hombres del valle, estaban contentas con la situación en desembarco del rey. Baelish se casó con Lisa Arryn y se encargó de la crianza y el entrenamiento del joven Robert. Los demás señores del valle deseaban que el último Arryn fuera acogido en Piedra Rúnica, pero Baelish se negó. John temía que el niño de 10 años aún se alimentara de las tetas de su madre. A cambio, Lord Wyman se mostró dispuesto a conversar. Los Stark estaban decididos a aumentar el comercio para todos sus señores. Se construían carreteras y puentes a un ritmo asombroso. Se habían enviado obreros a inspeccionar nuevos puertos y los carpinteros de Ribera trabajaban arduamente en la construcción de cocas, barcazas y barcos fluviales para el comercio y el transporte. Wintertown estaba llena de savia nueva de las tierras de los ríos, el valle y otros lugares del norte. Puerto Blanco había empezado a atraer a comerciantes de ciudades extranjeras ante los rumores de que el norte tenía mucho más que ofrecer que lana, pieles y madera. Mientras Wyman charlaba alegremente, John vio al chico moreno del puerto en el barco. Los Manderly habían traído un gran séquito a Invernalia. Caballeros, mercaderes y artistas, junto con barriles de mariscos, pero en cada una de las 4 galeras fluviales había niños, chicos y chicas, con miradas vivaces y curiosas. El chico moreno era el más rápido de todos, y el único con la insignia del lobo blanco y una jaula de cuervos. Chet era norteño, nacido y criado cerca de Invernalia, pero uno de los que se habían hecho cargo de las catapultas, balistas y trabuquetes durante la campaña. En Los Gemelos, los chicos de Snow construyeron balsas con madera, clavos, cuerda y barriles para tomar los 2 castillos. John aún no entendía cómo Snow construía puentes con tan poco, pero era evidente que Robar y los hombres de Manderly tenían a Chet en gran estima. «Miren», gritó Robar, señalando a su hermana y a su hermano. El Estrella del Norte había remontado a buen ritmo las rápidas corrientes y los rocosos brotes del Cuchillo Blanco. El barco fluvial se acercaba a la bifurcación, donde el cuchillo se dividía en 2. El lado este terminaba en el lago Largo, el límite entre las tierras de Bolton, Umber y Stark. El arroyo occidental se dirigía al límite sureste del bosque de lobos. John contempló la bifurcación del río. No vio nada especial, solo granjas. Sus ojos recorrieron hileras y hileras de cultivos cuidadosamente cultivados. Cebada, maíz y trigo. Algunos campos estaban recién sembrados, otros densos y marrones, listos para ser cosechados. Las plantas crecían altas. El maíz superaba la cabeza de un hombre y la cebada le llegaba más allá de la cintura. Intercalados con los cuadrados verdes y dorados, se encontraban cercados prados de bueyes y ganado, grandes huertos y huertas. ¿Qué buscamos?, preguntó Andar. La estrella polar giró a la izquierda, rozando la orilla derecha del río. Los cultivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al este, al oeste y al norte, más allá del Cuchillo Blanco. ¿Cómo era tan fértil la tierra? Ni siquiera los campos de Alto Jardín podían igualar esta abundancia. Graneros y establos salpicaban la tierra, y manadas de ganado y caballos pastaban trébol entre enjambres de pájaros y abejas. ¿Qué es esto? Campos dorados, respondió Wyman Manderly. John Nieve construyó esto tras regresar al norte. El agua del Cuchillo Blanco riega los campos. ¿Pero cómo? John Bronce nunca había visto algo así en el valle. Canales, tuberías, zanjas, presas, diques, bombas de tornillo, ruedas hidráulicas.
Las ruedas están ocultas en los graneros para protegerlas del frío, dijo Chet con orgullo. Podemos dirigir el suministro de agua en cualquier volumen y dirección que queramos a cualquier lugar de Golden Fields. Hoy, el sistema de riego se extiende 20 millas al este y 20 millas al oeste en la bifurcación del Witteknife. ¿Esta granja tiene 20 millas cuadradas? Es bastante grande, dijo Isilla. 400 millas cuadradas y sigue creciendo, dijo Chet. ¿Snow tiene 400 millas cuadradas de tierras de cultivo? Preguntó Isilla sorprendida. Chet negó con la cabeza. Campos Dorados no le pertenece a John Nieve. Él les dio las tierras a la gente común y a los chicos de la ciudad invernal. El maestre nos enseñó a regar y sembrar. Nos mostró dónde cavar zanjas y canales. Pero estas tierras son nuestras, como regalo suyo. Estamos plantando maíz, trigo, cebada, arroz, papas, frijoles y 2 docenas más de frutas y verduras. Y el maestre nos ha ordenado que criemos ganado, caballos, ovejas y otros animales aquí. Robar asintió. Robb Stark otorgó una carta fundacional para una nueva ciudad en el Cuchillo Blanco. Campos Dorados, el granero del norte. Snow dividió la tierra entre los aldeanos que desearan trabajar los campos. Chet y los demás miden e informan cada detalle. ¿Qué cultivos crecen mejor? ¿A qué velocidad se cosechan? ¿Cuánto alimento come cada animal? ¿A qué velocidad crecen? Lo que aprendan aquí, los chicos de la ciudad invernal planean enseñárselo a todos los banderizos del norte. ¿Pero no morirán los animales cuando llegue el invierno? Preguntó John. Incluso en el cálido sur, la mayoría del ganado se sacrificaba en época de cosecha. No. El maestre ha resuelto esa cuestión. Trigo, nabos, cebada y trébol. Los campos principales se alternan entre los 4. Pero son los nabos los que marcan la diferencia. Son lo suficientemente resistentes como para soportar el frío, fáciles de almacenar, y a las vacas, ovejas y caballos les encanta comerlos. De hecho, cada acre produce tanto forraje de nabo que tenemos que evitar que los animales coman demasiado. Nuestros rebaños han crecido drásticamente en las últimas 6 lunas, respondió Chet. Campos Dorados es la recompensa que los septones prometieron en sermones, pero nunca entregaron. Ni siquiera Gard Mano Verde podría crear semejante maravilla en el norte. Arwin tiene una dote de 2000 acres. Y yo recibiré 4000 más para fundar una nueva casa que jure lealtad a Invernalia. Así que plantaré muchos nabos. No pasaré hambre, padre. Robar sonrió. No, ser robar. Desde luego que no lo harás, añadió Chet. Tu padre pretende matarme a mí y a mis hijos. Despotricó la mujer rubia de papada con un vestido rojo carmesí. Mi señora, estoy seguro de que mi buen hermano quiere honrarnos. Al fin y al cabo, es un castillo imponente y bueno, chilló el hombrecillo, bajito y nervioso. Oh, cállate, Aemon. Sal y deja que la gente con sentido común hable, espetó. Tyrion asintió y sus guardias escoltaron a la enana hasta el patio. En su juventud, Jenna Frey, de soltera Lannister, se parecía a Cersei, pero tenía 2,5 kilos de más en la cara y 6 kilos en su amplio pecho. Y aún más peso se acumulaba bajo su pecho, pero Tyrion no le prestó atención. Su tía era lo más parecido a una madre que había conocido. Ser Adam limpió aguas dulces sin problemas. Puede que el pez negro conserve a los gemelos, pero apenas tiene suficientes hombres para saquear las tierras de los ríos, y mucho menos para asediar un castillo, dijo Jaime. No necesitas residir en el castillo. Envía a un castellano. Seguirás recibiendo ingresos de las tierras e impuestos de mercado justo y el septo pétreo, dijo Tyrion. ¿Y qué idiota gobernaría en mi nombre? ¿Cuántos años pasarán antes de que el norte regrese? Un día, despertaré y los lobos estarán en la puerta, o dentro del castillo. Cleos y Tion aún tienen pesadillas con los gemelos. ¿Crees que quiero que quemen viva a mi familia por tierras que mis nietos jamás podrán poseer? Padre no estará contento. Lancel ya renunció a Darly y ahora tú rechazas a aguas dulces. Hemos librado una guerra para obtener muy pocos beneficios, dijo Jaime. Jenna se encogió de hombros. ¿Cuándo fue tío infeliz? Al menos, Lancel vivirá más. Más de lo que los Frey pueden decir. Antes de la guerra, el primo Lancel era una copia pobre de Jaime. No tan guapo, unos centímetros más bajo, menos fuerte y mucho menos hábil con la espada o la lanza. La lucha lo convirtió en un anciano, cascarrabias y de mal carácter. Desafiando a su familia, Lancel prometió entregar todas sus tierras y oro a los 7. Se había afeitado el pelo con una tonsura monástica, lo cual parecía absurdo con su pelo rubio rojizo. Lancel había jurado una docena de juramentos.
Pobreza, castidad, hambre, caridad, penitencia, obediencia y quién sabe qué más, y se había convertido en una figura demacrada y sin humor que rondaba por varios clanes, prefiriendo la compañía de gorriones y hermanos mendigos. La tía Jena se equivocaba. Lancel había muerto en la guerra y dejado un fantasma piadoso. Tyrion, ¿me estás escuchando? Lo siento, estaba en otra parte, se disculpó con su tía, que lo miraba fijamente. ¿Qué planea tu padre? ¿Cómo piensa enfrentarse a los Stark? Mi padre no confía en mí. Tú mejor que nadie lo sabe, replicó Tyrion. Estás en el consejo privado, respondió Jena. También Jaime es el Lord Comandante. Y el tío Kevan es el maestro de leyes y asiste a las reuniones con mi padre como mano y Cersei como reina regente. Si no fuera por Mace Tyrell como maestro de naves, sería una reunión de la familia Lannister. A su tía no le hizo gracia. Recuerda lo que te digo. Tu padre no está libre de los Stark. Sus vasallos se quejan del coste de la guerra. El control del rey sobre el trono de hierro es débil. No puedes gobernar 7 reinos con el apoyo de solo uno. Tu padre debe hacer algo contra el norte. Y cuando lo haga, pondrá en peligro nuestras vidas. Porque si Tywin vuelve a perder, no solo será el trono de hierro, sino Roca Casterly. Todos podríamos perder la cabeza. Ella se marchó furiosa, ignorando a los guardias. Tyrion sonrió con sorna. La tía Jena, como todos los Lannister, tenía sentido del drama. Aún así, no se equivocaba. Tyrion se preguntó qué plan estaría tramando su padre. Un ataque directo contra los Stark era imposible. Incluso si Puerto Blanco pudiera ser tomado, un ejército tendría que marchar a través de cientos de kilómetros de territorio hostil en el frío y sin provisiones. Y enviar hombres por el camino real hacia Invernalia significaba miles de muertos de hambre o enfermedades antes de una sola batalla. A menos que Robb Stark los emboscara primero. Jaime se aclaró la garganta. Tyrion, tenemos que hablar. Tyrion sirvió lo que quedaba del vino. Lo haremos ahora. Nadie más puede oír. Esto es muy importante. Jaime miró a su alrededor furtivamente. Tyrion suspiró. Menos mal que Jaime era caballero y no espía. Podrick. Le entregó al escudero una bolsa de plata. Sé un buen muchacho y ve a comprar vino de la reja en el yunque roto. Pide un tinto afrutado que marida bien con queso fresco. Lleva a Bronn y a los guardias. Invítalos a una copa. Tyrion esperó a que Podrick se fuera. No nos molestarán en horas. La bolsa estará vacía antes de que regresen. ¿Qué es tan importante, querido hermano? Jaime soltó palabras que Tyrion jamás esperó oír. Vi a Tisa, en aguas dulces. Apretó la copa con fuerza para mantener la calma. Ah, mi esposa perdida hace tanto tiempo. ¿Trabajaba en un burdel o simplemente era una seguidora del campamento? La vi en el castillo cuando era prisionero de los Stark. ¿En el castillo? ¿Qué hace allí? ¿Es la mujer de Edmure Tully? No es una mujer. Nunca lo fue. Lo siento. La angustia de Jaime se reflejaba en su rostro tenso. Pero tú la compraste para mí. Me dijiste que era una mujer soltera y que tú habías organizado todo el asunto con los bandidos y dijo Tyrion, perplejo. Nunca te la compré. Mi padre me ordenó mentir cuando se enteró del matrimonio por el septón. Era la hija de un campesino a quien rescatamos en el camino. Rescatada. Gritó Tyrion. La rescatamos de unos forajidos para que los guardias de mi padre la violaran 100 veces. Era mi esposa. Lo sé y lo siento. Tyrion arrojó la copa. Su hermano, con rapidez felina, la esquivó y el vino salpicó la pared, como un reguero de sangre furiosa. Fuera. Fuera. No quiero volver a verte. Tisa era mi esposa. Me amaba y vi cómo la violaban. Jaime negó con la cabeza, negándose a irse. Hay más, Tyrion. Necesitas saberlo. Más. ¿Qué más puedes decir? Mi propio padre hizo que violaran a mi esposa una y otra vez porque era una campesina y culpable de amarme. ¿Qué más puedes hacer para lastimarme? Jaime inclinó la cabeza. Había un chico en aguas dulces. Su hijo. ¿Y el tuyo? Si hubiera tenido otra copa, una botella o incluso un tonel, Tyrion se lo habría lanzado a la cabeza. Al menos, lo haría si no se le cayera del susto. ¿Cómo lo sabes? Se la llevó todo un cuartel de guardias. Lo vi en aguas dulces. Tiene cabello dorado y ojos verdes. Ojos Lannister. Tyrion necesitaba desesperadamente un trago. Se arrepintió de haberlo vomitado. ¿Es un enano? ¿Deforme, feo? ¿Una criatura miserable? No. Es alto e inteligente. Guapo. Dicen que enseñó a leer a los demás sirvientes.
Se llama Harry, creo que por nuestro tío. Y luchó por Jon Nieve en el Tridente. Manejaba las catapultas en la muralla, dijo Jaime. Las palabras despertaron un vago recuerdo. Enseñando a la gente común. En Aguas Dulces, vi a un apuesto chico rubio en la cuadrilla de la ciudad invernal. No parecía norteño. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué esperar tantos meses? Tyrion respondió a su propia pregunta. Lo buscabas. Le pedí a Adam que buscara a Harry y a su madre en Aguas Dulces. No encontró rastro. Creo que se fueron al norte con los demás. Los Stark han acogido a muchos refugiados de las tierras de los ríos, no solo a los nobles, dijo Jaime. ¿Sabe Adam quién es el chico? No soy tonto, Tyrion. Ser Adam es mi amigo. Sospeche o no, no hizo más preguntas sobre el chico. Adam Marbrand era la mejor opción para tal tarea, admitió Tyrion. Como paje en Roca Casterly, entrenó con Jaime en numerosas ocasiones. Era un hombre astuto, capaz de contenerse, pero lo suficientemente reflexivo como para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva. Y era leal a su hermano, no a Tywin. Todavía estoy un poco enfadada, Jaime. De verdad, estoy muy enfadada. Pero, ¿estás segura de que es mi hijo? Tisa lo abrazó cuando regresó a Aguas Dulces. Se parece a los tíos Tyrek y Gerion cuando eran jóvenes. Es un niño de 13 nombres, pero lo suficientemente listo como para enseñar a leer a otros. Un hijo, tenía un hijo. Apenas podía creerlo. Y Tisa, su primer amor, estaba viva. No los había visto en 13 años. ¿Qué pensaría de él? ¿Lamentaría el día en que se conocieron? ¿Quedaba alguna esperanza? Recordó cómo cantó las estaciones de mi amor durante aquellas 2 felices semanas en la casita junto al mar. Espera. ¿Nuestro padre tiene alguna idea? Jaime negó bruscamente con la cabeza. Claro que no. Ya sabes lo que haría. Mi padre ordenaría que asesinaran a mi hijo y a mi esposa. Encontraría a otro Lords para cometer el crimen. El hijo del gnomo, el nieto del gran Tywin, mitad pueblo llano y luchando por los Stark. El león del norte. Tyrion bajó la mirada al suelo. ¿Lo sabe Jon Nieve? No lo sé. Pero si lo sabe, Nieve lo ha mantenido en secreto. No hay rumores. Tisa solo era una bruja del bosque y curandera. A Harry lo trataron bien y se le tenía confianza. Entregó un mensaje al castellano de Aguas Dulces después de la batalla del Tenedor Rojo. Necesito encontrarlos, Jaime. Necesito hablar con Tisa y conocer a mi hijo. Se preguntó qué le habría contado al niño sobre su padre. Jaime se encogió de hombros con tristeza. No puedes, Tyrion. Todos los caminos hacia el norte están vigilados. Te capturarían en Puerto Blanco o en Foso Cailín. Y peor aún, mi padre se enteraría. Los Stark también. Tus propias acciones podrían ponerlos en peligro. Tyrion ladró, entre risa y sollozo. Los dioses tienen un extraño sentido del humor. Los Lannister. Tenemos hijos que no podemos reclamar, y aún así, nuestro padre finge que la familia lo es todo. La familia lo es todo. ¿Por qué si no te importaría tu hijo? Dile eso a nuestro padre Tywin. Y Tyrion se negó a hablar más con su hermano. Bellejere despertó en el suelo, fría y aturdida. La habían cubierto con una fina sábana blanca. ¿Un sudario? ¿Acaso los hombres sin rostro creían que la sombra de la noche la había matado? No podía ser. Los asesinos estaban demasiado familiarizados con la muerte como para cometer tales errores. Cerró los ojos y mantuvo la respiración lenta y superficial. No puedes confiar en las profecías. ¿Quién sabe si esta perla negra puede realmente ver el futuro? Daenerys Targaryen es una joven que armó un lío en Astapor y Yunkai. ¿Podrá siquiera escapar con vida de Meereen? Declaró una voz escéptica. La reina dragón es una amenaza porque tiene dragones. En lugar de esta locura, ¿por qué no matarlos? Los dragones han muerto antes. Veneno, disturbios en la ciudad, una saeta de escorpión en el ojo. 3 muertes son un buen regalo para el dios de muchos rostros. Mejor que cientos de miles. La voz pertenecía al hombre apuesto. ¿Y si fracasamos y solo matamos a un dragón, qué ocurrirá? ¿Y si Daenerys Targaryen descubre que los hombres sin rostro quieren a sus hijos muertos? Los dragones no son conocidos por su misericordia. Vendrá al oeste, al Roine, y reducirá Braavos a cenizas. ¿Y qué quieres que hagamos? Nada. ¿Nos sentamos a esperar la conquista de esos? Respondió una voz taimada. Quisiera que no selláramos nuestra perdición. ¿Por qué deberíamos ser enemigos de Daenerys Targaryen? Que gobierne sobre pirámides polvorientas, ríos y un trono derretido. Braavos ya ha vivido en paz con los Targaryen.
Somos siervos del Dios de muchos rostros. Damos su don a quienes han sido marcados y elegidos. No matamos reyes ni reinas. Servimos. No gobernamos. Oyó un leve golpe contra la piedra, y luego silencio. Si Bellejere hubiera abierto los ojos, habría visto al anciano ponerse de pie, con las manos extendidas para abrazar a los demás hombres sin rostro. Servimos a aquel de los muchos rostros otorgando el don de la misericordia. ¿Acaso han olvidado por qué comenzó nuestra orden? Los primeros hombres sin rostro descendieron de los esclavos de la antigua Valiria que trabajaban arduamente en las minas. Ardieron en los profundos pozos, exhalaron azufre y ceniza, se arrastraron a las profundidades de las 14 llamas. Los esclavos sufrieron y sufrieron, generación tras generación. Solo una fuerza era capaz de una agonía tan interminable. No las legiones de Gis, los nómadas incursores ni las férreas espadas de los ándalos. Solo los dragones de Valiria. Braavos fue fundada por esclavos del feudo libre. Juramos que nunca volveríamos a ser esclavos. Debemos detener a los dragones. Daenerys Targaryen no puede ir al oeste, dijo el viejo de la montaña. Pero tu arma no apunta a la reina dragón. Matará a miles, quizás a millones, declaró el hombre gordo con seriedad. Niña. Gritó el anciano. Era inútil fingir. Bellejere abrió los ojos ante los rostros duros de hombres duros. Niña. ¿Viste dragones? ¿Qué más viste? Vi ejércitos y barcos. Vi caballeros y soldados marchando a la batalla. Respondió con sinceridad. El viejo sonrió. Todos los hombres deben morir. Se acerca la guerra. Y la muerte también. John Royce se maravilló del nuevo camino, tan ancho que 2 grandes carretas podían pasar sin molestar a la gente común que caminaba por las laderas ligeramente inclinadas. El último tramo a Invernalia desde la bifurcación occidental del Cuchillo Blanco fue lento, en parte debido a los obreros que añadían capas de grava y piedras al firme y los senderos, pero sobre todo por Wyman Manderly. 4 caballos de tiro, 2 delante y 2 detrás, transportaban la litera abierta. El señor de Puerto Blanco, sentado como una babosa gigante en su trono, llamaba alegremente a sus compañeros de viaje, muy interesado en las mercancías que se traían de Invernalia. Algunas carretas transportaban barriles de carnes curadas, ruedas de queso y sacos de grano. Otras eran más difíciles de identificar. Cajas con olor apestoso y barriles medio sellados de pólvora blanca y metales. Robar no era el único que se casaba en Invernalia. En las posadas y cervecerías del camino, se encontraron con Stouts, Dustins y Flints de 3 ramas diferentes que escoltaban a los novios. Había muchísimas damas Frey que necesitaban matrimonio. Finalmente, llegaron a Invernalia, una aldea antaño tranquila que ahora se extendía kilómetros con calles empedradas y un espacioso salón ante las puertas. Guardias y caballeros paseaban, pero había mucha más gente común, comerciantes y mercaderes. El extenso mercado tenía docenas de robustos puestos de madera con productos de todas partes. A Jon le recordaba a Antigua o a los puertos de Essos, en contraposición al tranquilo norte del pasado. Lord Royce. Un hombre alto y castaño, con cota de malla bajo una gruesa capa de lana, los saludó. Los caballeros del valle que se habían unido a los Stark en la guerra siguieron al guerrero, de rostro aniñada y con un toque de vello. Sir Michel Redford lo saludó Jon con cariño. Los Redford y los Royce llevaban mucho tiempo siendo aliados. Por desgracia, el viejo testarudo, a pesar de los deseos de su esposa, se negó a viajar al norte y ver a su hijo menor casado con una piedra. ¿O es Lord Michel Redford? Bromeó Andar mientras abrazaba a su amigo de la infancia. Michel se sonrojó intensamente. Pronto será Lord Michel. Pero puede que no sea Redford. Planeo adoptar un nuevo nombre con Mia. Y Silla ofreció su mano para que la besara. ¿Y dónde está tu amada? ¿Ya te casaste? Michel le besó la mano con galantería. Lord Robb tiene intención de celebrar las bodas juntos. Y luego nos iremos a nuestras nuevas tierras. En cuanto a Mia, ven conmigo. La encontraron con un grupo de gente común cerca de un riachuelo, en medio de un enorme rebaño de ovejas. Mia se puso de pie, casi tan alta y corpulenta como Michel, y les dedicó a los Royce una amplia sonrisa. Era una jovencita guapa y robusta, de ojos azul profundo y cabello negro como el carbón. Sus pantalones de cuero manchado y su grueso abrigo gris eran más propios de una trabajadora que de una futura dama. Mia. Y Silla olfateó el aire. Apestas. La niña rió con voz alegre mientras rodeaba con un brazo a Michelle y con el otro a la dubitativa Silla. Es temporada de partos. Esta es la segunda camada y hay muchos gemelos. Y quería ayudar.
Cuando se trata de mulas, las ovejas no son un problema. ¿Pero por qué tantas? Preguntó John con curiosidad. Miles de ovejas cubrían los campos y el suelo se veía blanco. Muchas tenían crías recién paridas, que los chicos de Wintertown estaban marcando y midiendo, y también repartían maíz lleno para alimentar a las ovejas cansadas. Los estamos criando para obtener lana. Siente esto. Y Silla acarició el abrigo con alegría. Es tan suave y fino. ¿Pero te obligará Michelle a tejer? ¿Te arruinarás las manos y la vista arrancando cardos a las ovejas? Difícilmente. No puedes creer lo que han hecho aquí. Snow ha creado una rueca que convierte la lana en hilo fácilmente. Puedes usar los pies para empujarla. La rueca vuela más rápido que cualquier otra cosa y el hilo se enrolla fácilmente en la bobina. Cualquiera puede usar la rueca para hilar. Los chicos de Wintertown han conectado martillos de madera y agujas de metal al molino que limpia, carda, esponja y golpea la lana. Incluso pueden lavar y teñir telas con ceniza y tintes. Snow cree que se pueden hacer patrones de encaje trenzando hilos alrededor de las bobinas. Piénsalo, y Silla. Tela fácil de hacer, teñir y tejer. Podemos crear nuestros propios vestidos con lana, encaje y piel. Mia lloró con gran entusiasmo. Lord Roy se negó con la cabeza. ¿Tela? ¿Todo este alboroto por la lana y el encaje? Las palabras de John fueron ignoradas por una eufórica Mia y una curiosa Silla. John Nieve tiene ambiciones más grandes que unos cuantos vestidos, dijo Sir Michel. Los llevó a un gran cobertizo cerca del río. Allí, tras unas paredes robustas, y atendido por varios chicos de Wintertown, una gran rueda vertical giraba en un largo marco de madera, y el hilo se hilaba a través de 3 docenas de usos. El extraño artefacto se movía solo, impulsado por el agua del río. Los carretes de yarda se extraían del marco y se introducían en un telar donde un chico, con una palanca, producía un rollo de tela mucho más ancho que la altura de un hombre. ¿Estás creando ropa para gigantes? Preguntó John, mirando la enorme sábana. No, sir, dijo el chico rubio a un lado. Esa es la lona de una vela. Una vela muy grande. Tan grande y resistente que podría navegar hasta costas lejanas. La barcaza de recreo flotaba sin rumbo por Bravos, serpenteando por el canal largo como una noble adinerada paseando. Pasó bajo las cúpulas de cobre verde del Palacio de la Verdad y las altas torres cuadradas de la poderosa familia Antarion antes de dirigirse a las zonas menos ostentosas de la ciudad. Algunos sirvientes llegaron al puerto del Trapero y a Vida Limosa para comprar pescado, almejas y cangrejos para provisiones. Un par más saludó a los mimos que practicaban su arte fuera del farol azul, cerca del paseo marítimo del puerto púrpura. Pero Bellejere permaneció dentro, con las cortinas de terciopelo de la cabina corridas. No se escondía de los hombres sin rostro. Era una quimera. Si hubieran querido matarla, Bellejere ya estaría muerta. Le sorprendió un poco seguir viva. Bravos era una ciudad de secretos, máscaras y susurros, y el mayor de ellos no se encontraba en el Palacio del Señor del Mar ni en el Banco de Hierro. Quienes sabían demasiado sobre la Casa de Blanco y Negro no vivían para contarlo. Y ahora, ella sabía mucho. Bellejere no se preguntó por qué se había salvado. Su mente se concentró en las visiones que le traía la sombra del anochecer. Bravos había oído rumores de Daenerys Targaryen y dragones. La mayoría desestimaba estas historias como fábulas difundidas por marineros ansiosos por presumir de sus aventuras. Pero ella había visto 3 dragones. Y el tercero había sobrevolado el Roine. Bellejere no era una heroína. Era una cortesana que comerciaba con el apellido y su suntuoso cuerpo a cambio de oro. Sin embargo, conocía la historia. La última vez que un dragón había sobrevolado el Roine había sido hacía 1000 años. Aquello había terminado fatal, incluso para los jinetes de dragones valirios. Si solo se hubiera tratado de una vida, o incluso de unas pocas docenas, no habría hecho gran cosa. Pero cientos de miles vivían en Bravos. No vería su ciudad arder. Ordenó a su tripulación que soltaran amarras y se dirigieran por el canal largo. Sus sirvientes avanzaron con la pértiga, rápida y silenciosamente, junto a las estatuas de los señores del mar. En la confluencia de los canales se alzaba un gran templo de mármol blanco como la nieve, coronado por una imponente cúpula con vidrieras que representaban las 8 fases de la luna. 2 estatuas de doncellas sostenían un arco creciente frente a las altas puertas. Bellejere cruzó la puerta. El templo no estaba abarrotado. Allí, las sacerdotisas ofrecían leche y vino, y danzaban toda la noche con fervor ritual. El templo de las cantoras de la luna era el más grande y concurrido de todo Bravos.
Cientos de años atrás, un cargamento de esclavos que se dirigía a las sofocantes selvas de Sotorios se rebeló y se apoderó del convoy de barcos. Las cantoras de la luna de Jogosnai rezaron, y su diosa les dio una visión de una laguna tras un muro de colinas y piedras donde la niebla y la lluvia helada las ocultarían de los señores dragón. Durante las décadas siguientes, a medida que más esclavos huían del feudo valirio, ese refugio se convirtió en la ciudad secreta de Braavos. Si alguien podía comprender y compadecerse de su difícil situación, esas eran las cantoras de la luna. Los acólitos la llevaron al punto más alto del templo, justo debajo de la cúpula. Las ventanas del observatorio miraban al cielo, y la sala estaba presidida por un planetario que simulaba el movimiento del sol, los planetoides y las estrellas. La luna estaba representada por una bola de plata. Bellejere se enfrentó a 3 sacerdotisas. Una joven de rostro lozano, la segunda, una mujer de piel oscura, y la última, una anciana encorvada. Las cantoras de la luna ya no pertenecían solo a los Jogosnai, pero las 3 aún conservaban las costumbres de esa tribu guerrera. Vestían una túnica corta de fieltro, lana y pieles, con la solapa derecha ceñida al cuerpo y la izquierda cubriendo la cintura. El abrigo estaba acolchado y con bolsillos, forrado de seda, y ceñido con una faja ancha. Las mujeres de los Jogosnai se afeitaban la cabeza y las cejas. Se rumoreaba en Braavos que carecían completamente de vello. Tras beber una taza de té dulce y caliente, Bellejere contó su historia. Comenzó en la entrada de la casa de blanco y negro y habló sin interrupciones. No omitió nada. Ni el debate entre los hombres sin rostro, ni el destello de locura en el viejo, ni el sufrimiento de mujeres y niños mientras los ejércitos se preparaban para la batalla. La dama morena suspiró. Conocemos al viejo, Rashid al-Din. Viene de Samarcanda, en el gran mar de arena. Escapó de niño cuando su familia fue asesinada en una rebelión contra los gobernantes de las 3 ciudades. ¿Sabes qué pretende hacer? ¿Cómo pretende matar a tantos? Preguntó la joven. Si no fuera por el color de su piel, podría pasar por la hija del otro cantor de lunas. Bellejere negó con la cabeza. No estaba despierta cuando hablaron. Pero no todos los hombres sin rostro estuvieron de acuerdo. Algunos creían que morirían demasiados. ¿Demasiadas muertes para los hombres sin rostro? Eso no augura nada bueno, dijo la mujer morena. Podríamos hablar con otros en la ciudad. Al Banco de Hierro no le gustan las cosas que interrumpen el comercio. Y los hombres sin rostro ya han hecho caso a la mujer llorona y a los dioses oníricos antes. Pero no por 100 años. Los hombres sin rostro no atienden a razones. Siguen al dios de la muerte. No es amigo nuestro. Debemos detenerlos antes de que, dijo la chica. Es demasiado tarde. La vieja se levantó con su bastón de palo fierro y se acercó cojeando a la ventana. El sol se ponía sobre la ciudad ahogada, donde los pobres bravos vivían solo en los pisos más altos de los edificios casi hundidos. Ya está hecho. El viejo ha completado su plan. ¿Qué ha hecho, abuela? ¿Qué han desatado los hombres sin rostro? Preguntó la niña. Muerte. No había miedo ni ira en su voz. En el extremo oeste de Braavos, un marinero tirosi de barba azul y marcado acento relató una historia descarada sobre sus hazañas en una casa de almohadas de Lisene con 2 hermanas de alta cuna. Terminó no con una carcajada estruendosa, sino con una tos seca y abrupta, escupiendo una bola acuosa de flema negra y mucosidad mientras luchaba por respirar. El resto de la tripulación, ansiosa por salir a las tabernas y cervecerías, no le prestó atención, pero el primer oficial se sorprendió. Como muchos marineros veteranos, el tirosi tenía la constitución de hierro necesaria para años en el mar. Nadie vio a Rashid al-Din alejarse del puerto del trapero y arrojar el frasco vacío a los pies de unas prostitutas que pasaban. El norte Ariwon Frey no era tan espantoso como temía. La muchacha tenía modales directos y bruscos, pero nada del carácter quejoso del difunto Lord Alder. Y era bonita, con larga melena castaña rojiza, caderas anchas y una sonrisa amable. Se llevaba bien con sus hermanas, y los nórdicos la trataban con respeto. Robar podría haberlo hecho peor, admitió Lord Royce. John Bronce siempre había visto a las mujeres Frey como tristes criaturas pálidas, apenas humanas, vestidas con colores apagados, encerradas en un castillo lúgubre para procrear hasta morir. Para vergüenza de la casa Royce, su tía abuela perra había caído víctima de ese destino, con 4 hijos y 2 mortinatos en el breve tiempo que fue la primera esposa de Lord Alder. Los hombres no eran mucho mejores, con un aspecto descuidado y de comadreja.
Recordaba a uno en particular en una refriega de torneo en Desembarco del Rey, un caballero con aspecto de rata que llevaba un solideo de cuero con pico de cuervo y largos laterales que le colgaban sobre las orejas. John no estaba seguro de si el Frey había sido un avaro o no tenía oro para equiparse adecuadamente. Habían pasado 6 lunas desde la caída de los gemelos, y los supervivientes habían cambiado mucho. Las damas vestían con colores más claros: blanco, azul, naranja y amarillo. El tiempo que pasaban al aire libre en campos, pastos y granjas las fortalecía y las hacía más sanas. Para obtener un feudo, los Stark exigían garantías de que la tierra estaría bien administrada. Eso implicaba lecciones de lectura, escritura y aritmética, una instrucción que se buscaba con avidez y se enseñaba tanto a nobles como a la gente común. John no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Pero en el norte, todos trabajaban, incluso si ese trabajo consistía simplemente en aprender a administrar mejor una granja o una casa. Los Royce se sentaron en el gran salón de Invernalia para disfrutar de un abundante desayuno. Gachas con leche caliente, huevos pasados por agua, lonchas de tocino y salchichas de cerdo. Arryn untó mantequilla, miel y mermelada de mora en pan recién horneado. Le entregó la primera rebanada a Lord Royce, y luego se la sirvió a Robar y a sus hermanos, antes de darle a Shirley un gran trozo con un huevo roto encima, de cuya yema amarilla rezumaba. ¿Quién es esa belleza? Andar se quedó boquiabierto al ver a una mujer delgada de cabello oscuro y despeinado y ojos oscuros. Llevaba un jubón de cuero sin mangas y sin cordones sobre una túnica marrón acolchada. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al estirarse, revelando unas gruesas esposas de hierro que conectaban su muñeca derecha con su torneada pierna izquierda. Una giganta rubia y seria, con armadura, montaba guardia, aferrando con fuerza una estrella de la mañana acolchada. Asa Greyjoy. Cuando Snow expulsó a los invasores de Bosque Profundo, su barco, el Viento Negro, fue capturado con todos sus hombres. Su hermano Theon escapó, dijo Arryn. La hija de Balón. Su padre se autoproclamó rey de sal y roca, señor segador de pique, dijo Jon. Parecía que los Greyjoy siempre se rebelaban. ¿Es una princesa entonces? ¿La casa Stark la casará para que el norte pueda reclamar las Islas del Hierro en su nombre? Y Silla examinó a Asa con gran interés. Robb Stark no quiere saber nada de islas de mierda llenas de ladrones aún peores, resopló Robar. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Acaso un rey no pediría un rescate por su hija? Preguntó Andar. Snow envió a los prisioneros hijos del hierro a varios puertos del norte. Guardia Oriental, Isla del Oso, Punta del Dragón Marino, Puerto Blanco y Vigilia de la Viuda. Mientras sus hombres ayuden con la construcción de nuevos barcos, será tratada como rehén, dijo Arryn. Pero si arman jaleo, Lord Nieve le cortará las manos y los pies. Por cada hombre que intente escapar, le cortarán un dedo de la mano o del pie, dijo la hermana pequeña Frey. Shirley dijo Arryn con tono desconcertado. ¿Dónde oíste eso? Shirley hizo un puchero. Edara me lo contó. Se lo oyó a su hermano Ben Frey, quien a su vez se lo oyó a su tío Leobald. Bueno, no deberías creer tonterías, sobre todo de los Tallard. Algunos hijos del hierro intentaron escapar y fueron perseguidos. Asara no sufrió daño alguno. Que yo sepa, los hijos del hierro la aprecian lo suficiente como para ayudar con la construcción. La casa Stark está construyendo una gran flota con muchos diseños de barcos nuevos. Algunos tienen velas triangulares y mástiles múltiples, dijo Arryn. ¿Barcos? Es por eso que los Stark están tan ocupados. Jon Bronce se sintió ligeramente decepcionado. Ayer, Sansa y Robb lo recibieron con gran respeto, y el señor de Invernalia le ofreció personalmente pan y sal. Su familia se había alojado en la gran fortaleza, un honor y una señal de confianza. Y, sin embargo, apenas había visto a los hijos de Ned. El lisiado Bran y el joven Rickon se quedaron en el bosque de dioses, con sus lobos huargos. Lady Sansa estaba ocupada con los interminables planes de bodas y Robb estaba inundado de peticiones de los nobles sobre un montón de asuntos, grandes y pequeños. Pero eran los dos últimos los que eran fantasmas. Ni Arya Stark ni Jon Nieve habían aparecido en la cena de la noche anterior. Jon dedujo que su ausencia no era inusual. Los Stark son muy activos en muchas cosas, padre. No pretenden menospreciarte. Lord Robb está asignando feudos para nuevos señores y caballeros. Y Snow está aún más ocupado, dijo Robar. ¿Y en qué está trabajando Snow? Preguntó Jon. A todos nos gustaría saberlo. Asa Greyjoy se acercó y se sentó. Les dedicó a los Royce una sonrisa descarada, ignorando el ruido de las cadenas contra la mesa de madera y a su guardia ceñudo.
Era menos una belleza y más una guerrera, feroz y orgullosa como el mar. Shirei se escondió tras las faldas de su hermana. Arwen la fulminó con la mirada, mientras los hombres se quedaban momentáneamente atónitos ante la brusquedad de la Greyjoy. ¿Y por qué deberíamos decírtelo? Eres prisionera. No lo seré para siempre. Solo se necesitan 2 meses para construir un barco, incluso estos nuevos y elegantes. Denos suficiente madera, hierro y velas, y mis hombres podrán construir una flota rápidamente. Y cobre también. ¿Cobre? ¿Cómo usan el cobre en un barco? Preguntó Jon. Snow cubrió el fondo del casco y la quilla con placas de cobre. Nunca había visto algo así. Protege el barco de gusanos y percebes. Cree que los barcos con placas de cobre no necesitarán tanta brea para proteger la madera. Si eso es cierto, la flota del norte podrá navegar más lejos y permanecer más tiempo en alta mar. Pero si eso es cierto, ¿no construirá nieve cientos de barcos? Me temo, mi señora, que estarás cautiva en Invernalia durante mucho tiempo, dijo Andar. Asa rechazó cualquier galantería. No soy una dama. Soy una capitana. Snow solo construirá un número limitado de barcos antes de quedarse sin capitanes. Quizás necesite un kraken para navegar los 14 mares. ¿Y por qué confiaría en ti? Dijo Arwen. Porque soy el mejor capitán que tiene. Mejor que estos tritones gordos. Y mucho, mucho mejor que los Glovers, los Flints o cualquier idiota que viva en la cima de las montañas. Si puede confiar en Fresh para que dé a luz a los lactantes del norte, entonces puede confiar en mí para tripular un barco, dijo Asa. Snow lleva muchas semanas encerrado en la torre de la biblioteca. Los sirvientes dicen que come y duerme allí. Solo los Stark y los chicos de Wintertown pueden entrar en sus talleres. ¿Quién sabe qué ha creado? Preguntó Robar. Quizás catapultas o armas de fuego. Seguramente los Stark se están preparando para la guerra, dijo Jon. Esa era la pregunta que se hacían muchos en el valle. ¿Cuándo comenzaría la próxima guerra? ¿Qué haría el norte? ¿Cómo se vengaría el joven lobo de la casa Stark? No está construyendo catapultas ni equipo de asedio. Necesitaría más espacio para probar esas armas. Veo a la gente del pueblo entregando barriles, cajas y metal. Está trabajando en otra cosa. La chica regresó a su mesa, dejando a los curiosos valenses reflexionando sobre sus palabras. Rob despertó al oír que llamaban a su puerta. Apenas había cerrado los ojos cuando cayó en un profundo sueño. Soñaba a menudo con la emboscada y la muerte de Talisa y su hijo nonato. Les había fallado, y también a Viento Gris. Solo gracias al sacrificio del lobo feroz había logrado sobrevivir a la traición de los Lannister y los Frey. Lord Stark, soy Bran, gritó un niño a través de la puerta. Rob se apresuró a ponerse una túnica de lana gris. Pasó cojeando junto a Alice Mullen y los demás guardias de Invernalia, como un recordatorio de las heridas de ballesta sufridas en los gemelos. La habitación de Bran estaba a solo unas puertas de distancia. Rob envió a un sirviente a buscar a Jon. Bran se había quitado las pieles. El maestre Lu impresionó una toalla húmeda sobre el pálido rostro de su hermano. 2 pequeñas figuras estaban de pie fuera de la puerta, y Rob las reconoció como los hijos de Ulan Red. Se habían hecho buenos amigos de Bran. Rob les indicó a los guardias que los dejaran entrar. ¿Otra visión, hermano? Preguntó Rob en voz baja. El sudor le goteaba por la frente a Bran. Fríos ojos azules sobre un campo de hielo. Dragones volando sobre el mar. Y un jinete encapuchado a caballo. Gritó el niño, aún sumido en sus alucinaciones. El último era nuevo. ¿Un jinete? ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Rob. Una capucha negra. Una túnica oscura. Un brazo huesudo con una guadaña. No tenía rostro y montaba una yegua pálida. Su hermano despertó. Solo fueron pesadillas, Bran. Intenta olvidarlas. Luin sirvió un vaso de agua. Fue real, Rob, tan real como tú o Invernalia. Bran apartó la mano del maestre. Vi al jinete. Viene a por todos. Tu hermano tiene la visión verde. Tiene un don mayor que el mío. Sueña con cosas que podrían suceder, dijo Hohenreed con una voz extraña y distante. Pero también puede que no se cumplan. Jon entró en la habitación abarrotada. Tomó la copa de Luin y se la puso a Bran en la mano. La profecía es algo delicado. Tengo que ir al norte. El cuervo de 3 ojos me llama. Él me enseñará a volar. Tengo que ir más allá del muro, gritó Bran. El maestre Luin negó con la cabeza, pero Hohen asintió. Rob estaba molesto.
Su padre valoraba mucho a Lord Reed como un amigo leal, pero Rob pensó que los hijos del lacustre podrían ser más francos con sus secretos. No, Bran. Por los 7 infiernos, no vas. No puedes caminar. La única manera de ir al norte es conmigo o con Jon y un ejército detrás de nosotros. Hace un frío glacial en el muro. No quiero que andes vagando con el frío y la nieve. El cuervo de 3 ojos puede enseñarle muchas cosas a Bran. El último vidente verde puede mirar a través de los ojos de los arcianos y ver la verdad que yace bajo el mundo, dijo Jojen. Un cuervo tiene alas. ¿Por qué el cuervo de 3 ojos no puede enseñarle a Bran aquí? Respondió Jon. Dice que puede enseñarme a volar, dijo Bran. ¿Me crees, verdad, Jon? ¿Crees que mis visiones significan algo? Jon asintió. Sí. Pero una criatura que puede hablar en tus sueños también puede enseñarte allí. No quiero que tú ni ningún compañero muera más allá del muro. Algún día, quizá, podamos ir al norte y encontrarnos con el cuervo de 3 ojos. Pero no hoy. Rob se tragó una réplica mordaz. Quería gritarle a Bran que jamás iría al norte, pero las palabras dichas con ira no le sirvieron de nada. Tomó las pieles del suelo, sacudió el polvo y cubrió a Bran. El niño cerró los ojos y volvió a dormirse. Me quedaré y lo protegeré, Lord Stark, intervino Meera Reed. Había visto a la chica bajita y delgada entrenar en el patio. Peleaba bien con una red tejida y una lanza de 3 puntas. Gracias, Lady Meera. Todos necesitamos descansar. Eso incluye a usted, al maestre Luin, y a todos los demás aquí. Rob despidió a los guardias con un gesto, luchando contra el cansancio. No había visto mucho a Jon en las últimas semanas. ¿Qué opinas de los sueños de Bran? Él les cree. ¿Y quién dice que no ve la verdad? Los marineros dicen que Daenerys Targaryen dio a luz dragones en esos. Entonces cruzará el mar angosto para reclamar el trono. Eso explica lo de los dragones. Pero hombres fríos de ojos azules. Creía que los otros solo existían en las historias de la vieja Tata. Este jinete oscuro sobre un caballo pálido parece más una pesadilla que una visión, respondió Rob. Las pesadillas y las visiones pueden hacerse realidad. ¿Recuerdas cuando encontraste a los cachorros de lobo terrible? Rob asintió. Estaba feliz ese día. Recordó los ojos de viento gris, aún cerrados, mientras el cachorro de lobo se acurrucaba contra él, buscando calor y leche. Los encontramos regresando de la ejecución. El cuerpo de una loba terrible, tan grande como un caballo. Pensamos que solo eran 5 cachorros hasta que Fantasma salió de su escondite. Arya me contó que el lobo terrible muerto tenía una cornamenta rota alojada en la garganta. Un ciervo lo mató, así que las crías tuvieron que valerse por sí mismas. ¿Crees que era una señal? Que los Baratheon dañarían a la casa Stark y que mi padre moriría en desembarco del rey. Sí, una advertencia del futuro. Igual que la cornamenta rota fue un mal presagio para los Baratheon. 2 hermanos muertos, el último un asesino de parientes, y la línea masculina extinguida, excepto Henry. Ni Jon ni Rob creían que los hijos reales descendieran de la estirpe de Robert. En cuanto al bastardo Baratheon, estaba en las tierras de los ríos, forjando en la posada de la encrucijada. Ojalá mi padre hubiera hecho caso de las advertencias. Ojalá todos lo hubiéramos hecho, dijo Rob con tristeza. Pero si las visiones de Bran son ciertas, podríamos estar en grave peligro. Pero ¿cómo podemos luchar contra lo que desconocemos? Haremos lo que estamos haciendo ahora. Otorgaremos tierras y dominios a nuevos señores y caballeros. Alimentaremos a la gente común. Construiremos caminos y puertos. Encontraremos socios comerciales. Construiremos lo que podamos. Pase lo que pase, el norte será más fuerte y estará listo. No podemos predecir qué ocurrirá. Solo podemos prepararnos para el invierno. Descansa, Rob. Preocuparse no sirve de mucho. Arya se despertó antes del amanecer, para evitar mejor a los intrusos en Invernalia. Sansa le insistió en que conociera a los demás nobles, incluyendo a un grupo de Freys que pronto se casarían. Su hermana le dijo que comiera en el salón, que asistiera a clases con Luin e incluso que tocara el arpa con las otras chicas. Los dedos de Arya eran tan buenos para la música como para tejer. Fue la primera de sus hermanos y hermanas en la gran fortaleza en despertar. Rickon dormía mucho, y Sansa y Robb solían estar ocupados hasta altas horas de la noche, hablando con las visitas. En cuanto a Bran, su hermano destrozado no podía levantarse de la cama. Así que tuvo que esperar a que los demás se levantaran. Se detuvo y escuchó a los sirvientes preparar el desayuno. El maestro Bran volvió a despertarse en mitad de la noche.
El pobre niño tiene pesadillas. Arya robó una pequeña hogaza de pan caliente. Salió sigilosamente por una puerta y cruzó el patio hasta la torre de la biblioteca. Al acercarse, sintió muchas miradas. La torre estaba repleta de pajaritos, niños rescatados de desembarco del rey. En Invernalia, Jon se había encargado de que se les proporcionara un hogar seguro con toda la comida posible. El campanario cerca de la colonia se convirtió en una enorme cocina. Los sirvientes llevaban comidas calientes a la biblioteca a todas horas del día y hasta bien entrada la noche. Los pajaritos se mostraron recelosos al principio, pero acostumbrados a mendigar migajas, apenas podían resistirse a la comida constante. Guisos de cordero y venado, pasteles de ternera y tocino, cebollas asadas, pescado ahumado, manzanas asadas y pasteles de miel. Comida abundante, ropa de abrigo, un fuego ardiente, mantas gruesas y camas rellenas de paja y plumón. No era mucho, pero los niños estaban agradecidos. Su hermano Jon no pedía nada, pero los pajaritos correspondían con una ferviente devoción. Patrullaban la biblioteca, asistían a clases, construían canales y norías, pastoreaban los rebaños, hilaban lana para hacer telas, trabajaban en Goldenfields y hacían innumerables recados, casi igual que los chicos de Wintertown. Y guardaban los secretos de su hermano. Jon tenía secretos. El más importante era que era un Targaryen. Arya había querido confrontar a su hermano sobre esto muchas veces desde los gemelos. ¿Cuándo lo supo? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Arya supuso que debía ser el hijo de su tía Lyanna. Eso significaría que era el hijo de Rhaegar Targaryen, el último dragón. Eso convertiría a Jon en el legítimo rey. Ese secreto, de descubrirse, conmocionaría al mundo. Arya no encontraba las palabras para preguntar. Cierto, como comandante del norte mientras Robb se recuperaba de sus heridas, Jon estaba ocupado y a menudo rodeado de otros. Sabía que sería incorrecto y peligroso permitir que otros escucharan sus preguntas. Pasó el tiempo, Robb mejoró, y Arya seguía sin poder afrontar la verdad. ¿Y si Jon lo negaba todo? O peor aún, ¿y si simplemente asentía y asentía? Nunca fui tu hermano, Arya. Solo soy un primo. Subió las escaleras. Los pisos inferiores estaban fríos al pasar junto a almacenes y bodegas. Al subir, también lo hacían la temperatura y el ruido. Había listones y duelas de madera por todas partes, e incluso al amanecer, los aprendices fabricaban y limpiaban barriles de todas las formas y tamaños. La mayoría eran de roble blanco añejo, unidos con aros de acero y remaches. Los barriles abiertos se colocaban brevemente sobre las llamas para carbonizar y tostar la madera húmeda. Los barriles se apartaban del fuego para que se enfriaran, se lijaran y se midieran. Arya se secó una gota de sudor. El calor solo aumentaría. Abrió la puerta del taller de su hermano. Una ráfaga de calor proveniente de las numerosas bobinas de metal le rozó el rostro. Unas ollas gigantes de cobre, colocadas sobre llamas de turba, estaban conectadas por una red de tuberías. Los chicos de Wintertown vigilaban las ollas y las tuberías, observando atentamente cómo la cebada molida y el agua se convertían en un líquido que goteaba en frascos. Arya sabía que gran parte se desperdiciaría, y las mejores partes serían recalentadas y enfriadas una y otra vez. Encontró a Jon en una esquina, cerca de una ventana abierta. Una brisa fuerte soplaba sobre el horno y Jon sumergió un tubo hueco de arcilla en el líquido fundido. Con mucho cuidado, sacó el tubo y colocó el extremo al rojo vivo en un molde de metal. Giró el tubo con los dedos enguantados, soplando constantemente. Chet abrió el molde, revelando un cuadrado translúcido con un elegante cuello redondeado. ¿Qué estás haciendo? Intentando y fracasando en la fabricación de vidrio. Jon frunció el ceño mientras examinaba su obra. Luego la colocó con varias otras de la misma forma, todas blancas pero con vetas de verde pálido, azul y naranja. Arya se apartó del calor. ¡Qué bonita! La luz centelleaba a través de la botella, y los colores parecían danzar con destellos de arco iris. Demasiado bonito. Quiero vidrio transparente. En Mir, los artesanos pueden hacer lentes para que los que ven las estrellas desde lejos puedan observarlas. Este vidrio tiene demasiado color, dijo Jon de mal humor, dejando los guantes y las herramientas. Pero, maestre, el vidrio servirá para hacer botellas excelentes. Podemos añadir colores y dibujar llenas. Incluso podemos esmaltar y decorar el vidrio con diferentes polvos, añadió Chet con entusiasmo. Los artesanos de Mir también. Añadir color es fácil. Aclarar el vidrio es difícil. Nos falta algún metal o material que pueda eliminar el color. Malditos sean los magistrados por guardar sus secretos.
Chet, sigue intentándolo. Usa las rocas de las montañas Bullo la ceniza de Ironrat. Jon salió del taller. Arya aceptó un vaso de agua con limón en el observatorio. El ojo lejano de bronce del maestre Luin observaba por la pequeña ventana que daba a los muros de la puerta sur. ¿Te levantaste temprano, Arya? Su hermano jugueteó con el ojo lejano. Escuché que Bran se despertó anoche. Sí. Sus sueños son inquietantes. Ojos fríos sobre un campo azul, dragones, un jinete sobre un caballo pálido. Este cuervo de 3 ojos no deja de llamar a Bran. ¿Qué significa todo esto? Los fríos ojos azules son nosotros, y los dragones son claros. El jinete en un caballo pálido llevaba una guadaña en una mano huesuda. Muerte, entonces dijo Arya. Probablemente, pero ¿cómo? Hay muchas maneras de morir. Bran quiere ir al norte a encontrarse con el cuervo de 3 ojos. Cree que el cuervo puede enseñarle a volar. ¡Qué locura! Exclamó Arya. Bran había pasado de ser un niño que soñaba con caballeros a algo mucho más extraño. Quizás. Robb le prohibió ir, pero no es tan sencillo. Hohenreed cree que Bran tiene visión verde. Los lagartos tienen sus propias costumbres. En la era de las leyendas, se hicieron amigos de los hijos del bosque, y estos podían usar la magia. Tallaron rostros en los arcianos y tuvieron visiones del futuro. Entonces, ¿crees que los sueños de Bran son reales? Creo que sus sueños podrían hacerse realidad. Su hermano dudó un momento. Yo también tengo sueños, Arya. Muchos no los entiendo. ¿Como los sueños de Bran? Jon negó con la cabeza. No, no exactamente. A menudo sueño con el pasado o con lugares lejanos. A veces veo batallas aún por venir. En el barco del Ojo de Dios, vi a Viento Gris herido en la cripta. Una vez, antes de una batalla, soñé que obtendría la victoria y moriría. Pero no moriste, estúpido. Todavía no. Pero aún quedan guerras por venir. Arya lo fulminó con la mirada. No vas a morir, Jon. No permitiré que eso suceda. No me dejarás atrás. Me quedaré a tu lado y me aseguraré de que sigas con vida. Algunos sueños se hacen realidad. Otras visiones pueden ser falsas y extraviarnos. Pero todos los hombres mueren, Arya. Un día, Bran podría tener que enfrentarse al cuervo de 3 ojos. Y un día, habrá batallas que no se puedan ganar. No podemos evitar nuestro destino. Prométemelo, Jon. Prométeme que lucharás. Arya estaba más enojada que triste. Lo haré, hermanita. No me iré tranquilamente a la buena noche. Le revolvió el pelo, como cuando eran niños jugando en el patio. Además, eres mi escudero. Necesito asegurarme de que te conviertas en caballero antes de morir. Robb Stark estaba cansado. Su padre había hecho que gobernar pareciera tan fácil, impartiendo justicia y ganándose el respeto de las casas del norte. De la mañana al mediodía, no tenía tregua. Siempre había un señor o heredero reclamando atención, solicitando derechos especiales o sentencias a su favor. La casa Glover pidió oro para compensar la incursión de los hijos del hierro en Mote Bosque Oscuro, la casa Manderly buscó más barcos y una concesión para la nueva ciudad de Dunstonbury en el Cuchillo Blanco, y los Umbers y Karstark se quejaban de que sus tierras eran las que menos se beneficiaban de la expansión del comercio, aunque querían la construcción de puertos y puentes. Hasta el momento, los caballeros y señores de los hombres del valle y las tierras de los ríos no habían presentado ninguna demanda, pero Jon dijo que era solo cuestión de tiempo. Los recién llegados estaban demasiado ocupados molestando a Sansa. Despidió a los guardias de la puerta de madera de hierro. Ser Alyn parecía preocupado, pero el perro simplemente se encogió de hombros y llamó a un sirviente para que trajera comida y bebida. La entrada a la cripta era larga y estrecha, con 2 pilares a lo largo. La estatua de piedra de lobo gris que custodiaría los restos de Talisa había sido encargada, pero aún no estaba terminada. Robb comprendió que los huesos de Lady, enterrados en el cementerio de los Liches, debían ser desenterrados y depositados en la cripta. Descendió aún más hacia la cavernosa bóveda. El aire se volvió más fresco y los pasillos más amplios al pasar junto a las estatuas de los señores muertos. Aún faltaban los huesos de su padre, aunque los canteros habían terminado de cincelar la imagen, para que Ned Stark pudiera reunirse con sus hermanos. Al doblar la esquina, vio una luz y un lobo terrible blanco más alto que su pecho. Un gato negro con una oreja arrancada acechaba en las sombras. Robb dejó la antorcha. «Jon, ¿qué haces aquí?» Su hermano había colocado una guirnalda de rosas azules sobre la estatua de Lyanna Stark. Ella residía entre sus hermanos, Brandon y Ned.
La tumba vacía que se extendía más allá estaba reservada para Rob, pero junto al lugar de descanso de las cenizas de Talisa y su hijo nonato. De luto por los muertos. Las rosas de invierno eran sus favoritas. Jon se arrodilló junto al fantasma, con los ojos rojos fijos en el rostro alargado y los ojos grises de una chica que murió demasiado joven. ¿Me das unas cuantas? Para ahí, por supuesto. Jon observó su rostro un instante y luego le entregó 2 rosas azul pálido, las más grandes del ramo. Entonces sabes por qué estoy aquí. Rob se arrodilló sobre la tierra fría y dura, depositando las flores con delicadeza sobre la tumba de su difunta esposa. Talisa tenía 3 lunas de embarazo cuando murió. Han pasado 6 lunas más desde los gemelos. Nuestro hijo habría nacido, quizás hoy. Si hubiera sido niño, lo habría llamado Eddard, y sería el heredero de Invernalia. Ahora el bebé es solo cenizas, igual que mi esposa y viento gris. Les fallé. Si hubiera sido más inteligente o más rápido. Robbie, no, Jon, es cierto. Los señores murmuran que soy un rey lobo, con la esperanza de que tome el trono y declare la independencia del norte. ¿Cómo puedo ser un rey lobo si mi lobo Wargo ha muerto por mi estupidez? Y la guerra de las tierras de los ríos, hice un desastre en todo menos en las batallas. Pensé que las batallas serían duras, pero lo fue todo lo demás. Los hijos del hierro, los Frey, Jaime Lannister, las conspiraciones de Tywin. Mira el precio. Mi esposa. Mi lobo Wargo. Mi hijo o hija, muerto en el cuerpo de su madre. No soy digno de ser rey. Nunca quisiste ser rey, Rob. Y sí, tienes algo de culpa. Todos la tenemos. Si Jaime Lannister hubiera estado prisionero, Tywin Lannister no habría conspirado con los Frey. Todos cometemos errores en la guerra, dijo Jon. Padre no lo hizo. Él, Jon Arryn y Robert Baratheon convocaron a sus estandartes y derrotaron a los Targaryen. Eso son tonterías, Rob. La historia la escriben los vencedores, y la mayoría son mentiras. He leído los relatos de la rebelión. Robert Baratheon resultó herido y huyó al Septo Pedregoso. Connington llegó primero. Debería haber incendiado toda la ciudad. Si hubiera matado a Robert, la rebelión habría terminado. Las tierras de la tormenta se rendirían, y Raegar habría ganado en el tridente. ¿Habrías quemado Stone y Shore? ¿Ganar la guerra? Sí. Si matábamos a Tywin, el reinado de Joffrey terminaría. El ejército Lannister se desintegraría, y nadie podría impedirnos avanzar hacia desembarco del rey. Tywin nunca nos dio una batalla final. En el ojo de Dios, no estaba en el campo de batalla. Pero cometimos muchos otros errores. Cometí errores. Como comandante, la culpa es mía. Debería haber vigilado más de cerca a Jaime y a Theon. Eso habría marcado la diferencia. Pero nuestros problemas eran más básicos. El gato negro surgió de la oscuridad y ronroneó al rozar el brazo de Jon. Necesitábamos aliados. Durante la rebelión, el norte se unió a las tierras de los ríos, el valle y las tierras de la tormenta. Los hombres del río ya habían perdido antes de que nuestro ejército cruzara el cuello. Los cantores hacen declaraciones descabelladas sobre los caballeros del valle, pero vimos cómo Ser Michel luchó en el ojo de Dios. Si hubiéramos tenido 7000 hombres del valle, podríamos haber ganado decisivamente en la Horca Roja. ¿Cómo podríamos haber conseguido más hombres? Preguntó Rob. Oro. Sobornos. Matrimonios. Te encontraste con Renly Baratheon en Puente Amargo. Tenía un ejército de 70.000. Volviste con 3 espadas y un sanador. Buenos hombres y mujeres, sin duda, pero no lo suficiente como para cambiar el resultado de una batalla. Renly resultó herido en el ataque de la sombra de Stannis. Tarly no me habría permitido llevar tropas, protestó Rob. Esa fue una decisión de los Tyrell, no de Lord Tarly. Es una lástima que Renly no muriera inmediatamente. Si lo hubiera hecho, podrías haber caído en los brazos de Lady Margaery. Habríamos destruido a Tywin Lannister en el campo de batalla. Incluso unos pocos miles podrían haberles cortado la huida. Los valenses podrían haber aportado esas fuerzas. Una sola casa del dominio tiene esa cantidad. Debería haber cortejado a un Hightower o un Redwine, pero no encontré a ninguno en el sur. Conociste a la Rosa de Alto Jardín. Serías un buen partido para ella. A cambio, ella y su abuela podrían ayudarte a lidiar con las alianzas sureñas. Lady Margaery se casó, y yo estuve inconsciente una semana. Perdí otra semana en festines inútiles. Mala suerte. Creo que habría convencido a Renly y a los Tyrell de que no representaba ninguna amenaza.
Pero nunca entendí por qué prefería actuar como un rey, en lugar de simplemente marchar con su ejército a desembarco del rey. No había necesidad de perder el tiempo en un asedio sin sentido a Bastión de Tormentas. Todos cometemos errores. Los errores de Renly le costaron la vida. Y la mía me costó muy caro. Veo a Talisa en mis sueños. No puedo olvidar 7 corrientes. Entonces no lo hagas. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero solo si aprendemos del pasado. Honra a tu esposa e hijo gobernando bien el norte. Lo intentaré. Por los que perdimos en las tierras de los ríos. Por mi padre y mi madre. Por Talisa y el bebé, dijo Rob. Eso es todo lo que puedes hacer. Los señores te respetan. Pero eso no es suficiente, no si tenemos que luchar de nuevo. Deberíamos encontrar más aliados a través del comercio. ¿Está tu obra lista para ser revelada? Jon sonrió. Sí, justo a tiempo para las bodas. Rob se rió. Eso haría que el castillo fuera más festivo. Después de muchas lunas de duro trabajo, empezarían a ver los frutos de su labor. La casa Stark se reunió en el solar. La ciudadela había enviado un cuervo blanco anunciando la llegada del otoño, y el momento era perfecto. Los preparativos para la fiesta de la cosecha estaban casi completos, a la que le seguirían 3 días y 3 noches de bodas. El gran salón de Invernalia estaba abarrotado de largas mesas y multitud de sillas. Los sirvientes decoraban las paredes con flores frescas y coronas adornadas con piñas y bayas de acebo. El aroma de una deliciosa comida inundaba toda la fortaleza. Venado y jabalí asados, ganso con bayas, salmón e incluso langosta. Cantantes, músicos, acróbatas y malabaristas estaban listos para interpretar sus canciones y hazañas. Todas las casas y nobles del norte, incluso Lady Dustin de Barrowton, habían acudido a la celebración. El mayor problema de Rob eran sus hermanos. Lo siento, pero ese es el plano de asientos, dijo Sansa, frustrada, refiriéndose al conjunto de nombres que le había llevado la mayor parte del día. No quiero sentarme junto a ningún Frey, aulló Rickon. Mataron a madre. ¿Por qué no puedo quedarme con Jon y Rob? Rickon, estás con los demás chicos menores de 10 años. Ninguno de los presentes sabía de las conspiraciones de Lord Valder. La explicación de Sansa recibió un bufido burlón de Arya. Quiero a Shaggy en la mesa, dijo Rickon con rebeldía. Cariño, tu lobo asusta a los demás niños, respondió Sansa. Eso era cierto. Perro Peludo se volvió salvaje después de que Rickon supiera que sus padres nunca regresarían a Invernalia. El lobo mordió al cocinero jefe Gage cuando a Rickon le negaron un pastel de carne. Shaggy solo se portaba bien en el bosque de dioses con sus hermanos, y eso era porque Verano y Fantasma podían controlar su ira. Fantasma vendrá al festín. Podrá hacerles compañía a Shaggy y a Summer, dijo Jon. Rob se alegró de que su hermano no hubiera mencionado a Nymeria. Era la más feroz de todas y el terror del patio. Bran, te puse junto a Jojen, Meerarred y la casa Cerwyn. Las palabras de Sansa apenas se registraron mientras Bran miraba a lo lejos. En cuanto a ti, Arya, y no me sentaré junto a ninguna chica estúpida. Si tengo que irme, me quedaré con Jon. Rob disimuló una sonrisa antes de adoptar una expresión más seria. Arya puede sentarse en la mesa suprema, y tú también deberías, Sansa. El norte debe saber que los Stark están unidos. ¿Y si Arya me vuelve a tirar comida? Solo había una naranja sanguina en tu disfraz. Y pastel de paloma. Y unos nabos machacados, Rob suspiró. Arya, no le tires comida a tu hermana esta noche. Hazlo cuando nuestros invitados no estén. Sansa, no veo por qué necesito sentarme tan cerca de Isillar Royce. Preferiría hablar con Lord Jon. Sansa abrió la boca sorprendida. Pero claramente desea que nuestras familias se estrechen. Isillar es amable y está lista para casarse. Necesitas un heredero. Tengo un heredero. Jon es mi heredero. Talisa murió hace apenas 6 lunas en los gemelos. Me casaré de nuevo, pero no pronto, espetó Rob. Lord Royce trajo a su hija aquí por una razón. Isillar es amable y dulce. Algún día, su padre podría ser regente del valle. Rob se encogió de hombros. Agradezco a los caballeros que vinieron con Ser Robar a luchar. Pero el valle aún sigue al trono de hierro. Las cosas pueden cambiar. Lord Jon era muy amigo de nuestro padre. Es muy respetado. Y es evidente que no siente ningún afecto por los Lannister si viene al norte para ver a su hijo casado y convertirse en un señor norteño, dijo Sansa. Eso no significa que se rebelará. Los juramentos son muy importantes en el valle. Gracias a Lady Lysa, Baelish es el regente del valle.
Necesitaríamos que Baelish muera y que la casa Royce rompa lazos con la casa Arryn. ¿Qué hará si estalla otra guerra? Preguntó Jon. Lord Royce es el señor con más probabilidades de apoyar a la casa Stark. Fue nombrado caballero en el nido de águilas cuando nuestro padre fue criado por Jon Arryn. Cortejarlo debilita de Baelish. En el valle, respetan la fuerza y la valentía. La casa Royce tiene una larga historia de ambas, argumentó Sansa. Esto no importa, dijo Bran a toda prisa. Nada de esto importa. Ni la fiesta de la cosecha, ni Jon Royce, ni los señores del norte. Cuando lleguen las nieves y soplen los vientos blancos, nuestros aliados caerán como el trigo ante la guadaña. Se aproximan los fríos. El centro no puede resistir. Cuando llegue la muerte, solo el fuego y el hielo importarán. Bran, los otros son una historia. Nadie los ha visto en 1000 años, dijo Robb. Los caminantes blancos regresarán. Lo he visto en sueños. Díselo, Jon. Tú también tienes visiones. Diles lo que viene, dijo Bran con voz febril. Se acerca el invierno. Y con él pueden venir cosas terribles. Pero aún no es invierno, dijo Jon. Es otoño, Bran. Quizás aún tengamos tiempo para prepararnos. ¿Has visto a los otros, Jon? Preguntó Robb. He visto sombras que desaparecen en la niebla y ojos azul pálido bajo el agua, dijo Jon con cautela. Pero me pregunto si soñé con el pasado. Bran, quiero creerte, añadió Robb. Pero no puedo hacer mucho con una leyenda de la era de los héroes. Ni siquiera puedo decírselo a mis señores. No me creerán hasta que aparezca una amenaza real. Para entonces, será demasiado tarde, dijo Bran con amargura. Quizás. Pero hasta entonces, la vida continúa. Muchos señores han venido a Invernalia para el banquete. Robb debe honrarlos y mantener su lealtad. Hay matrimonios que celebrar y tierras que conceder. Puede que sean cosas pequeñas, pero importan. La gente común, los visitantes del valle, los soldados que lucharon con valentía en las tierras de los ríos. Todos importan. Si el invierno que se avecina es tan mortífero como Bran cree, este podría ser el último banquete de la cosecha que vean, dijo Jon. Espero que no sea una profecía cierta, nieve. El maestre Luin dice que este verano duró 10 años, 2 lunas y 16 días. ¿Quién sabe cuánto durará el invierno? Me sentaré cerca de Lady Royce. Seré cortés y respetuoso. Bailaré con ella si me lo pide. Pero no puedo prometerle mi mano cuando no estamos seguros de la situación en el valle. Pero tienes mi agradecimiento, Sansa. El norte necesita aliados e Invernalia necesita mantener la lealtad de nuestros señores. Ahora lo sé. Y el norte necesita celebrar. Disfrutemos de este festín de la cosecha, dijo Robb. En la ciudadela, los maestres afirmaban que el norte era un lugar duro y frío, atormentado por el espectro del invierno. La mayoría de estos supuestos expertos jamás habían pasado por el cuello. Los pocos que sí lo habían hecho escribieron sobre justicia severa, tormentas temibles, leyendas extrañas y terrores provenientes del otro lado del muro. No es de extrañar que los sureños consideraran a los norteños una gente siniestra y despiadada. Siendo justos, eso podría ser cierto en los largos inviernos, cuando los hombres mayores solían abandonar sus hogares para conservar comida para sus parientes más jóvenes. Pero hoy era la fiesta de la cosecha, y pensamientos de hambre y hambruna no cruzaban por la mente de los habitantes de Invernalia. En el gran salón, crepitaba un cálido fuego y volutas de fragante humo de leña se mezclaban con el intenso aroma a pan fresco y carnes asadas. Las largas filas de mesas de caballete se habían amontonado a los lados para crear un amplio espacio abierto donde hombres y mujeres pudieran conversar. El suelo estaba barrido y regado, las lámparas arregladas, y la habitación estaba acogedora, cálida y seca, decorada con flores, coronas y estandartes. El lobo gris huargo de la casa Stark dominaba las paredes, pero muchos sellos ocupaban un lugar de honor, incluyendo los nuevos de las tierras de los ríos y los hombres del valle. El festín en Invernalia carecía de la majestuosidad y el esplendor de las celebraciones en la Fortaleza Roja o Alto Jardín, pero eso era irrelevante para los asistentes. La comida era abundante y contundente en lugar de exquisita y lujosa. Venado asado, pollo a la miel, costillares de cordero, huevos duros y salchichas, queso fundido con champiñones sobre pan caliente, filete de jamón ahumado, sopa de cebolla, pasteles de patata fritos, pasteles de pescado, pasteles de carne picada y de cerdo, calabaza rellena. Todo ello regado con una sabrosa cerveza negra con nueces. No había palomas saliendo volando de los pasteles, cubiertos con cucharadas de crema de limón. Ese tipo de ostentación era mejor dejarla para los sureños.
Jon se sentó con los hijos mayores de los Stark, entre Arya y Robb, en la mesa principal. A la izquierda de Robb, Sansa charlaba con Lady y Silla, mientras que Jon Bronce se sentaba junto a Arya. Tras ellos, se encontraban sus guardias. Sandor Clegane, Brienne de Tarthiver y Gondarion. El Señor del Rayo, a diferencia de su amigo Thoros de Myr, no necesitaba alimento. En las mesas más cercanas a los Stark, los más grandes señores del norte, el Gran Jon, Rickard, Maege y Wyman, hacían comentarios groseros a los caballeros que esperaban para casarse. En el centro del salón, algunos valientes bailaban al son de cantantes que tocaban arpas y recitaban baladas. Jon sonrió al ver a Ser Willis bailando con su esposa, Leona Wolfiel, una rubia regordeta de rostro redondo y rosado. El caballero corpulento se movía con sorprendente gracia. Sus hijas, Winifred, de pelo castaño, y Willa, de pelo verde, abuchearon ruidosamente las travesuras de sus padres, y los mormones abrieron jarras de cerveza en señal de aprobación. Jon se levantó cuando Robb asintió brevemente al mayordomo. Le entregó una nota a Chet, quien asintió y corrió hacia la salida trasera. La música se detuvo y, mientras Robb golpeaba una copa con una cuchara, el suelo se despejó lentamente mientras hombres y mujeres regresaban a sus asientos. Lord Mitchell y Lady Mia, podéis acercaros. La joven pareja se levantó y caminó de la mano. Vestían con sencillez pero con elegancia. Una sobreveste roja y blanca para el caballero y un vestido azul y gris que combinaba con su cabello oscuro y sus profundos ojos azules. Se arrodillaron con respeto ante la mesa principal. Lord Stark, pedimos que antes de casarnos, Mia y yo adoptemos un nuevo nombre para fundar nuestra casa. ¿Y qué nombre has elegido?, preguntó Robb. Whitestone, mi señor, respondió Mia, mirando a su prometido con adoración. Fue una buena elección. El lema de la casa Redford era tan fuerte como la piedra. Así que la piedra honraba la historia de Michelle, así como la herencia bastarda de Mia. Y ahora que vivían en el norte, el blanco era más apropiado que el rojo. Su deseo se ha cumplido, Lord Whitestone. ¿Hay alguien más que desee adoptar un nuevo nombre?, preguntó Robb. Me alegra ser Royce del Agua Llorosa, intervino Robert. Muchos valenses estuvieron de acuerdo, añadiendo simplemente un nuevo nombre de lugar para crear una rama de cadetes. Ser Tollet preguntó si podía ponerle su nombre a un pueblo para ser el Tollet de Tolletown. Muy bien. Al casarse, les concederé los nuevos feudos. La casa Stark se complace en celebrar estas bodas en el bosque de dioses y el septo para que puedan jurar fidelidad al norte ante los dioses antiguos y los nuevos. Les agradezco su lealtad y servicio, tanto en las batallas pasadas como en las guerras venideras. Y la casa Stark tiene un don, anunció Robb, antes de volverse hacia Jon. Jon levantó la mano y las grandes puertas de roble y hierro se abrieron. Los chicos de Wintertown trajeron una docena de barriles. Eran la mitad del tamaño de un barril de vino promedio. Chet sacó varias botellas llenas de un líquido marrón más oscuro que el ámbar. Había una docena de vasos sobre la mesa. Jon empezó a servir una botella. Lord y Lady Whitestone, por favor, acompáñenme. Les entregó a cada uno un vaso medio lleno. Michelle se lo bebió de un trago y luego tosió, enrojeciendo ligeramente su rostro. Mia observó el marrón oscuro y lo bebió lentamente, dejando que el líquido se quedara en sus labios y lengua rojos. Le frotó la espalda a Michelle mientras el caballero se recuperaba y miraba la botella con asombro. Esto no se parece a nada que haya experimentado antes, dijo Michelle. Sabe a sol líquido, dijo Mia mientras saboreaba su vaso. Jon sonrió. ¿Quién de aquí disfruta de una bebida fuerte? Adelante. Arion Karstark se levantó de un salto, al igual que Esmail Jon. Ambos esperaron tímidamente a que sus señores padres se levantaran con más solemnidad. Los Manderly invitaron a una copa llena a su patriarca, que ya estaba sentado, y Chet sirvió con discreción tragos para los Tully y otros ribereños. Cada vez más caballeros se acercaban, al igual que Asa Greyjoy, las damas de Mormont y los líderes de los clanes de la montaña. ¿Qué has creado? ¿Esto es néctar para los dioses?, preguntó Thoros de Myr. Jon reprimió una sonrisa. Antes de dedicarse al Señor de la Luz, el sacerdote rojo bebía más que el rey Robert. Como decía Henry, eran unos borrachos y glotones prodigiosos. Lo llamo whisky. Ten cuidado, esto es 10 veces más fuerte que la cerveza y 5 veces más potente que el vino fuerte, advirtió Jon. Eso lo hace suficientemente fuerte para mí. Esmail Jon rió entre dientes mientras vaciaba el vaso de un trago. Al terminar, miró a su alrededor con la esperanza de encontrar otro. Nadie, y mucho menos su padre o los Karstark, estaba dispuesto a compartir.
Arde agradablemente en la garganta. Pero Snow, solo has servido de un solo barril. ¿Qué contienen los demás? ¿Solo nos has servido el buen whisky y escondes el más suave? Preguntó Asa Greyjoy, blandiendo su copa vacía como un hacha. No hay whisky malo. Solo hay algunos whiskies no tan buenos como otros. Pero estos son muy buenos. Jon señaló las diferentes barricas mientras hablaba. Bourbon hecho principalmente de maíz. Whisky de cebada malteada. Algunos se destilaron 3 veces con una mezcla de malta y cebada sin maltear. Estos se añejaron en barricas de madera de hierro, en lugar de roble blanco. A otros se les añade miel o se destilan con vino o fruta. Cada uno tiene sus propios sabores. Este es un regalo espléndido para nuestra nueva casa, Lord Snow. Michelle y yo estamos agradecidos por algo tan nuevo y diferente. Recordaremos estas bebidas como un excelente comienzo, dijo Mia. Este no es tu regalo. Rob no te daría un premio insignificante de unos cuantos barriles de bebida por tu boda, dijo Jon para su sorpresa. Hizo un gesto amplio hacia los chicos de Wintertown. Este es el regalo. El arte de hacer whisky, para que tú, Ser Robar y los demás nuevos señores puedan producir botellas y barriles de whisky para comerciar. Cledas, cuéntale cómo se hizo esto. El chico le sonrió radiante a Lady Mia. 3 partes de maíz, con una parte de una mezcla de cebada y trigo. El agua pura más fina del lago Long. Destilada 2 veces. Desechamos las primeras partes y conservamos las intermedias. Normalmente, añejamos las mejores cosechas directamente en barricas de roble carbonizado. Lo que hace esto especial es que el maestre nos enseñó a filtrar antes de la barrica. Tomé arce azucarero joven, lo remojé en whisky y luego le prendí fuego a la madera para convertirla en carbón. Filtré el whisky con las pastillas. Por eso es tan suave. Y luego lo añejamos todo en roble blanco. Jon se compadeció de la expresión atónita de Lord Michel. No necesitas saber todos los detalles. Cledas te acompañará al fuerte terror y servirá como maestro destilador. Otros chicos de Wintertown se unirán a los nuevos señores en las fortalezas y castillos a lo largo del agua llorosa. Maestre Nieve, ¿cuán grande podría llegar a ser este negocio? Preguntó astuto Lord Wyman. Harry, impulsado por Jon, habló. Creemos que cada carraca tiene capacidad para 300 barriles. Eso ocuparía menos de la mitad del espacio de almacenamiento. Cada barril equivale a 300 botellas. Así que un barco mercante puede empezar con 90.000 botellas de whisky. En cuanto al precio de una botella. Jon levantó una botella sin abrir a la multitud, y el sol poniente brilló a través del amarillo oscuro. El Rejo es la tierra más rica de los 7 reinos. Ellos tienen uvas y nosotros no. Pero esta libación es más fuerte que el vino y de sabor más intenso. Creo que se pagaría una docena de ciervos de plata, o incluso más, por una sola bebida. Cada botella puede valer un dragón de oro. Eso significa que un barco puede transportar 90.000 dragones de oro de whisky y aún tener espacio para más comercio. El gran salón quedó en silencio. El valle de Arryn y las tierras de los ríos exportaban pescado y grano con un poco de mármol y cera de abejas. Tampoco el oro y la plata de las tierras del oeste ni el vino y las frutas raras del dominio Idorne. Contrariamente a la creencia popular, el norte contaba con recursos. Ovejas, pieles, piedra, hierro y posiblemente incluso plata en las montañas, y una abundancia de madera, en particular robles antiguos y valioso palo fierro. Pero con una extensión de tierra tan vasta, poca gente y casi ningún camino ni barco, el norte era un lugar pobre. Un señor, incluso un Manderly, podría no ver tanto oro en toda su vida. Asa Greyjoy rompió el silencio. Nieve. ¿Un solo barco podría transportar 100.000 dragones dorados de comercio? ¿Es eso realmente posible? Todavía no. Tomará tiempo. Este whisky se añejó en barriles pequeños. Un barril de verdad tardaría más, 1 año, quizá 2. Pero la bebida podría saber mejor con más tiempo. Y en los primeros viajes, tendríamos que encontrar mercados y convencer a comerciantes y señores del valor del whisky. Bravos, Pentos, Iven, las ciudades del mar de verano. Cuando los Lannister ya no gobiernen, podríamos comerciar con Antigua y Lanza del Sol. Los capitanes de barco podrían tener que vender los barriles más baratos para empezar. Pero sí, algún día, un solo cargamento de whisky podría valer cerca de 100.000 dragones. Y nuestra flota se beneficiará de ello, dijo Jon. ¿Por qué darles un premio tan grande a los valenses? ¿Qué hay de los señores que te han servido en batalla? Exclamó Robert Glover, olvidando convenientemente que Michelle y sus parientes se habían desempeñado mucho mejor que cualquier Glover en las tierras de los ríos.
Mis señores. Robb levantó la mano. Jon y yo hemos hablado. Compartiremos los secretos con quienes confiamos. Pero déjenme aclarar esto. La casa Stark podría haber guardado este conocimiento. Podríamos haber elaborado toda la cerveza que quisiéramos en el castillo. Elegimos compartirlo. Otra razón es que el whisky depende del agua y la madera. Jon cree que el agua llorosa producirá una bebida excelente. Quizás la isla del oso, Bastión Caro el último hogar sean adecuados. No lo sabemos. Y, por último, el whisky se grabará por barril. Ese oro fluirá a Invernalia. Jon Nieve continuó. Y el oro fluirá por el norte. Para elaborar whisky se necesitan robles blancos, palo fierro, nogales y arces azucareros. Las destilerías necesitan cebada, maíz y trigo. Y tendremos barcos, y esos barcos requieren aún más. Hierro de las montañas, cuerdas, lonas. Los barcos que recojan barriles atracará en Puerto Blanco. Y esos barcos no irán llenos. Habrá espacio de sobra para pieles, lana, madera, hierro, acero y, lo más importante, telas. Todos los señores se beneficiarán. Jon ahora captaba la atención de toda la sala. Cuando llegue el invierno, el norte no podrá sembrar ni cosechar. Pero donde quiera que hombres y mujeres beban, pagarán por whisky. Ese oro comprará grano y carne y nos alimentará cuando haga frío. En la última batalla, mi hermano prometió recompensarte. Y lo ha hecho. Con el tiempo, nuestras tierras se enriquecerán. El norte nunca volverá a pasar hambre, dijo Robb con solemnidad. Entonces el señor de Invernalia sonrió. Pero esta noche, la fiesta de la cosecha se acerca. Demos gracias y demos la bienvenida a los del sur. Y permítanos, hizo una pausa dramática. Acabemos con el whisky. Los vítores que siguieron fueron realmente estridentes. Los invitados celebraron hasta bien entrada la noche, hasta que las lámparas perdieron toda su luz y se consumió toda la comida. Los Greathon y los Karstark cantaron baladas nórdicas, los Manderly y los Flint bailaron al son del violín, las gaitas y los tambores. Los chicos de Wintertown hicieron todo lo posible por distribuir el whisky equitativamente entre los señores y caballeros. Todos bebieron. Incluso Sansa fue persuadida para tomar unos tragos. Robb, como señor de Invernalia, bailó con Roslyn Tully, Mia Whitestone, Arwen Royce e Isilda Royce. Jon regaló a los Royce una docena de barriles para las bodegas de piedra rúnica. Le prometió a Cubo Grande Wood que los Stark construirían una destilería en las montañas junto a la bahía de hielo para usar el agua de deshielo, pura y prístina, para los clanes. Le prometió a Lord Wyman que enviaría muestras de diversos bourbons y whiskies a Puerto Blanco para una cata en Manderly. Jon pasó gran parte de la noche charlando amenamente con Arya y Lord Jon, riéndose de las travesuras de los demás, mientras los juerguistas cantaban y hacían cabriolas durante horas. Solo una cosa empañó la felicidad de los Stark esa noche. Después del postre, Harry le trajo a Jon un cuervo procedente de Rocadragón. Stannis Baratheon exigió que los Stark se arrodillaran ante el legítimo rey de Poniente. Robb Stark hizo una mueca y arrojó la carta al fuego.